Bienvenidos a Cruce de Puentes Garage, la tertulia de Cruce de Puentes. Estamos aquí un día más con dos buenos amigos con los que compartimos afición. Y nada, con muchas ganas. Este formato que solo hemos hecho un episodio y que nos gusta mucho. Así que si os parece bien, presentaros un poco a la gente que está en casa, que os conozca y empezamos enseguida. Pues nada, a ver, yo me llamo Javi y conocí a estos chicos en una ruta y nada, formamos Costa y nada, este es el cuarto todoterreno por culpa de estos dos que me hicieron comprar un Land Cruiser y nada, pues mira, hoy estamos aquí. Bueno, pues yo soy Andrés, también pertenezco al mismo grupo que ellos, nos conocemos ya hace 5 años, aparecí de la nada y a día de hoy me considero que estoy en una grandísima familia. Así es. Exacto. Muy bien. Pues nada, como ya sabréis, la dinámica del garage es sacamos un tema de todos los que nos habéis enviado vosotros, sacamos un tema de aquí, un papelito, no sabemos qué va a salir, puede salir cualquier cosa y vamos a hablar sobre ello, vamos a dar nuestras opiniones y vamos a debatir. Entonces, si os parece bien, si queréis empezar, ¿quién es el primero? Andrés. Venga, va. Vamos a ver qué sale de ahí. Dale caña, elige bien. Vamos a movernos un poquito, a darle emoción. Hay temas muy interesantes, ¿eh? La gente nos ha ido compartiendo cosillas y son todo temas de los que dan de qué hablar. Seguro que sí. Uy, en este yo tengo sentimientos encontrados, ¿vale? 4x4, ¿largo Hostia. o corto? Vaya, justo te han dado a ti ahí. Muy bueno, ¿eh? Me han dado en el clavo. A ver, es lo mismo de siempre, depende de para qué. Si quieres un coche más trialero, más igual, vete a uno corto. Uno corto, con dos cositas, sobre todo ataque, batallas y todo eso, vas a ganar. Si te vas a uno largo, sí, también lo puedes usar perfectamente, sin ningún tipo de problema, pero va a empanzar antes. Pues yo tenía entendido que tracciona mejor uno largo que uno corto. Sí, es lo que suele decir la gente, Claro, que Es que tracciona mejor. traccionan Es que- muchísimo mejor, también es mucho más largo entre ejes. Además, los dos hemos tenido monteros sin un cortafuegos, el largo suyo y el corto Bueno, vale, sí. Así que, vamos a ver, ¿eh? Sí, A ver, pero hay que decir que el corto es mucho más ratonero. Sí, hombre, Sí. claro, luego pisteando el corto se me iba. A ver, es que Claro. depende para qué. Él ha dicho para trialear y demás, ahí tiene razón. Es verdad, y también ha dicho que uno largo el problema es que empanza antes, y ahí Sí, también tiene es razón. verdad, claro. es verdad, sí. Lo que tú has comentado, y también tienes toda la razón, es a la hora de subir las La- subidas, la- una subida muy larga, empinada, Sí. o un cortafuegos, en fin, lo que sea, uno largo tracciona, pero No tiene pero nada que mucho ver, mejor. no tiene nada que ver. Mucho mejor. Yo me quedaba en muchos sitios que, por ejemplo, él, a pesar de ser el mismo coche largo y el mío el corto, yo me quedaba y él no. Sí, Siendo misma tracción, mismos diferenciales, mismo mismo todo. todo. No sé, a ver, yo un largo, actualmente me he comprado un largo. Hombre, Mira, al final he porque ahora he usa caído. más también para viajar y todo, al final un largo te da mucho más... Correcto, yo me he visto siempre muy limitado en el corto, tema de espacio, el Mitsubishi Montero mío que tiene un maleterito así. Entonces, Es que los todoterrenos cortos casi todos pecan de eso, ¿eh? Claro. Son muy cortos. Muy cortos. es que me muy cabe la cortos. mochila y la nevera de lado, o sea, es que no me cabe nada muy más. gordo, sí. Sí. Claro. Y pues eso. A ver, también sí que es verdad que en el corto la gente que hace así rollo suavidad, luego los ejes les da una distancia mayor y tal, lo hacen ahí como ni corto ni largo Sí. y al final parece que esa menor tracción en un cortafuego o algo así parece ser que se le compensa. Sí, pero por ya ahí. hablamos Ya, de pero ya- modificaciones. exacto, ya estamos en las bueno, modificaciones. Claro, sí. Ahora haciendo modificaciones. Claro, claro. Estamos Ya hablamos hablando- de preparaciones muy extremas en las que a lo mejor con brazos regulables Claro, y demás, un exacto. doble eje rígido, Le ganan ahí una batalla. le ganan la batalla Sí. y también, claro, alargan mucho el eje delante y ahí le ganan también mucho Como- ataque, como la rueda, Claro. preparaciones extremas. Pero si nos vamos a un uso normal, sí que podríamos decir que uno corto siempre va a tener ventajas ratoneras en triales y demás, se acaban Sí. defendiendo mejor por tamaño y por batalla, se acaban defendiendo mejor. Sí. Pero el problema para el uso cotidiano, normal, rutas, viajes y demás, principalmente el espacio. Aunque hay mucha gente, ojo, lo que pasa es que, claro, también entra ahí cuánta gente va en el coche y demás. Hay gente que hace preparaciones muy chulas y camperizaciones muy chulas en cortos, quitando las plazas Claro, traseras haciendo y demás. biplaza. Ahí se queda un coche que, ojo, también son coches que pesan menos. O sea, el mismo coche, el Sí. corto y el largo, pues Sí. es menos peso, es menos consumo, En el caso más en el rendimiento. caso de los monteros nuestros que teníamos iba 200 kilos. Se nota mucho. Claro, y compensaron
poniéndole unos grupos más cortos. Hmm. ¿Que tú al final se los pusiste? Yo al final le puse grupos cortos Ah. del 2.8. Por eso iba como iba, ¿eh? Va como va, va como Bueno, va. está ¿Cómo bien. va? ¿Cómo va? Sí. Menuda máquina. Sí, sí. A ver, yo creo que está claro que si tú necesitas el espacio porque por familia o por, en fin, por lo que sea, necesitas el espacio, tienes que ir a morir uno largo. Pero en ocasiones hay coches largos que para lo que hacemos igual a veces son demasiado largos. Demasiado largos. Sí. Y yo veo una medida ideal. Hay dos modelos de coche que me parece que tienen una medida que es ideal. Uno es el Grand Cherokee y otro es el Discovery. Vaya, sí. Veo que son dos coches Sí. con un tamaño ideal. Hablo del tamaño, no hablo de otras cosas. Sí, sí. No nos metamos. Que los llamamos largos porque son 5 puertas, Claro, pero realmente no claro. podríamos decir que sea un coche Claro, pero es largo. una cosa intermedia entre Sí. lo que estamos acostumbrados a ver como largo y corto. Está a mitad camino. Y, Claro, estamos y lo veo acostum- muy equilibrado y un tamaño muy acertado. Estamos Sí. acostumbrados a 4x4 largo, a ver el típico patrol largo, que Claro. esos... Sí, Claro, sí. a ver, yo he Enorme. tenido el GR Enorme. L61 largo y había algunos momentos que eso parecía un autobús. Claro. Según Sí. para qué ibas a hacer... Entre eso y la potencia, ¿eh? Pero, por Eso- ejemplo, otra cosa que nombrabas tú mucho, que siempre lo dices, que cuando tu coche recién comprado, que notabas que decías, uy, a esto le falta chicha, a Sí. ver si tiene algún problema, y probaste uno corto Sí, sí, sí. y la diferencia era muy grande. Era una barbaridad. De hecho, yo pensaba que estaba roto. Yo pensaba que el coche no estaba bien. Ay, al final tuve que probar uno largo. Claro. Y cuando probé uno largo dije, vale, entonces... Entonces sí. no Esto, está esto roto. va así. No está Esto roto, va es así. que va así. Hay mucha diferencia. Sí, en, sí. el Land Cruiser igual, el nuestro tampoco podríamos decir que sea Mm. excesivamente largo, pero sí que hay una diferencia muy importante entre el Land Cruiser largo, el 5 puertas, y el 3 puertas. Sí. Y, por ejemplo, en Motoraventura precisamente estaba Carlos Rojas, de Toyota Overland y tal. Que desde aquí le mandamos un saludo, que es amigo del canal y tenemos mucho contacto con él y demás. Y justo hubo un momento que coincidimos, que yo iba detrás de él y me fijé mucho en eso. Digo, a ver cómo trabaja, que Carlos también tiene manos y está muy rodado. Pero yo iba fijándome en eso, digo, a ver cómo trabaja, a ver la diferencia. Y en muchos sitios así, trialeros, que había cruce de puentes, subida y demás, yo lo noté que su coche tenía cierta ventaja respecto al mío. De hecho, hubo una subida que también influyen muchos factores. Sí, Influyen muchos factores. depende el paso en concreto, ¿no? Sí. Porque a lo mejor llegas a otro punto Eso es. que parece casi igual, pero a lo mejor la distancia entre los ejes te hace que pise la rueda Eso es. 20 Sí. centímetros más allá Sí. De hecho, y ya va mejor el otro. justo en Motoraventura también, ¿qué pasaba en los bloques de hormigón? En los bloques de hormigón, por ejemplo, los cortos estaban penalizados Ujú. porque les pillaba escalón en las de delante y escalón en las de atrás. Claro. Sin Hombre. embargo, yo llegué, subí con el Jeep la delantera y las traseras aún no estaban en Claro, escalón. Entonces claro. me era más fácil sortear Entonces uno y luego te otro daba, que claro, los ese dos a plus. la vez. Entonces, Eso, claro, eso a mí me ha pasado muchas veces. En esa prueba que dices en concreto, me pasó hace, pues no sé si ahora ya por lo menos 3 años. Motoraventura de por lo menos hace 3 años. Subió un patrol de unos amigos, de Santi y del Nene. También nos mandamos un saludo, de los Serranos. Y ellos tenían el coche bastante preparado, llevaban unas Maxis en 35, en fin, tenían el coche muy preparado. Y no había manera de que subieran. Les costó horrores. Y luego llegué yo con el coche, que además en aquel entonces creo que lo tenía prácticamente de serie. Creo que llevaba las Alterrain, que con las que lo compré y poco más. Y subí perfectamente. Y es por eso, es por la distancia entre ejes. Claro, por Es ejemplo, por la distancia porque coincide así en ese obstáculo. A lo mejor vamos a otro y pasa Y- todo lo y- contrario. y todo, bueno. hablando del tranco, siguiendo hablando de Masia Pelarda, el tranco. Ujú. El tranco de Masia Pelarda, pocos cortos lo suben. ¿Cómo lo suben? Son vehículos sí cortos, pero muy preparados, con mucha elevación. ahí es que hace falta mucha altura libre. Hace falta mucha altura sí. libre. En el escalón hace falta mucha altura libre. Y también el largo, por ejemplo, pues también en panza. Es que ahí hace falta mucha Sí, altura libre. pero Largo, ese tranco, corto, como hay que cogerlo de lados, hace mucho cruce y uno cortito, a la mínima que hace el cruce, ya te está Pero levantando desde la luego pata. que un trial o una ruta así ramblera, muy trialera y tal, un Ahí- corto ahí, ahí se defiende, envuelve. ahí Un corto es un marca- corto. sí, Un corto ahí se defiende envuelve ambos. muchísimo mejor. Sí, seguimos hablando de serie.
Sí, comparando, vehículos sin alargar ejes Sí. ni nada. claro, sí, no, al comparando final- dos equivalentes. Exacto. Dos coches, la misma versión de coche largo o corto, con una preparación más o menos equivalente. Yo creo que ahí predominaría el uso que le vayas a dar y sobre todo yo creo que la gente, por norma general, yo por ejemplo un corto no me lo he planteado nunca. Yo cuando empecé en la afición ya estaba Hugo, ya éramos 3. Claro, ya con familia. Y yo, claro, También es familia. cuestión de prioridades. Y desde que empecé en la afición, yo ya tenía en mente, pues eso, cajonera, que necesito cierto espacio, Claro. maletas y demás. Entonces el corto para mí nunca fue una opción. A lo mejor sí un enfoque muy trialero, ¿no? Yo es que quiero preparar un coche mucho para triales y tal, pues... Sí, para un uso más exclusivo. Sí, un A lo uso más mejor- exclusivo claro. trialero, Sí. sí que el corto yo creo que va a ser mejor opción Sí. prácticamente siempre. Aunque en determinados obstáculos te penalice, pero por norma general yo creo que va a ser mejor. Pero principal yo creo que la gente suele llevarse la tendencia a uno u otro en función del espacio del maletero. Creo que eso condiciona Sí. más que las Sí. capacidades. Condiciona yo creo que muchísimo, muchísimo. Yo creo que también. Sí. Bueno, pues ha quedado, yo creo que claro este tema, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo Pues que nada, también. podemos sacar- seguir y sacar otro papelito. ¿A quién le Andrés, toca? tú, por ejemplo... Ah, no, tú ya has Él, sacado... yo acabo de sacar, yo acabo de sacar. Ya querías tú otro, ¿eh? Ya querías Hombre. sacar otro. Ahora le toca a Javi. Bueno, todavía un tema que tenías muchas ganas de sacar, ya veremos Sí, porque a ver si sale. en la otra tertulia hubo un bonus al final, Sí. hubo ahí un bonus, un tema que no salió, pero que Álvaro tenía ganas de tocar y no sé. ya Si veremos. da tiempo, igual, si me Exacto. dan el permiso, lo tocaremos. Lo vemos. Yo lo veo importante. Bueno, si te portas bien, Venga, va. Vale. Venga. Bueno, este Javi. también está bien, ¿eh? A ver. ¿Tapicería de tela o de piel? ¡Uy! ¡Ojo! ¡Ojo, eh! Este... temita también delicado. Sí. También tengo para hablar. ¿De tela o de Este piel? también... Bueno, danos tu opinión, tú que A has ver, sacado yo papel. vengo de tela y de piel. Tela, pues a ver, tela tiene el inconveniente de que cualquier día que haga barro, cualquier cosa, lluvia, te subas, asiento manchado y pues lo que sabemos. La piel, ahora en el Toyota, hostia, que le pasas una bayeta y yo con eso que soy con las cosas, pero es pues. que no me quita el sueño. Y luego, pues bueno, al final con las comodidades del coche de aire acondicionado y tal, por el tema de la piel que yo lo pensaba un poco y decía, hostia, qué calor en verano o nada, es que ni lo notas. Yo a tope con la piel. Sí. Yo también vengo de la tela, perdón. El Mitsubishi es full tela. Además, la tela de Mitsubishi abrigaba como si fueran 3 pieles. Sí, O sea, sí. Yo siempre decía que si había alguien, este lleva el pack invierno, o sea, lleva Sí. como piel vuelta, Lleva tío. tela de felpa, ¿no? Sí, sí, es como que tiene pelitos, Pero o es que sea. es mentira, porque luego llegaba el invierno, te ibas allá a Baldrinares ahí a la nieve y pasaba un frío dentro del coche que no se lo nadie, ¿sabes? O sea, yo decía, ¿esto para qué sirve? Yo en el mío tengo los dos tipos de tela. La tela más básica que hay, que es la de cuadritos, de dibujitos, y luego tengo para mi asiento la que él dice, la de los pelitos. Hay una, En verano bien. Vale, en verano, En verano hace mal. días de mucho calor se pasa un poquito mal. Ya. Pero Sí. ni con aire acondicionado, ¿eh? Quiero decir, a mí eso no me Claro, quitaba. es que a mí me funciona. ¿A ti te funcionaba? A mí no me funcionaba, pero... Claro. A mí no me funcionaba, pero bueno, que aún así no debería quitar calor. Bueno, sí te funciona y eso sí. Y ahora actualmente tengo piel, ¿Cómo lo has soltado? Hay pique ahí. Sí, sí. tengo piel y alcántara y la verdad es que en verano no lo he podido probar, pero sí que es verdad que es una delicia. Lo que acaba de decir, le pasas un trapo y es... Sí que posiblemente tenga un poquito más de cuidados. Claro. A la hora de la limpieza, pues se puede resecar más, hay que estar hidratando, hay que estar un poquito más encima de ella, pero yo lo veo ventajas por todos lados. Sí, yo también opino así. Yo he tenido casi todos los que he tenido hasta el momento, menos, si no recuerdo mal, el Jeep, que se lo cambié yo a la tapicería y le puse una de piel. El primero, el ZJ. Porque el segundo, el WK, no me acuerdo si tenía piel. Creo que también tenía piel, no sé, no me acuerdo. Y el de ahora, que también tiene piel. Pero bueno, la cuestión que he pasado por las dos opciones. Y hay que decir que la piel, pues claro, es más delicada. Es más agradecida, pero... Tienes que mantenerla y cuidarla un poquito mejor. No te puedes subir al coche a lo mejor de cualquier manera, en fin. Sí. Siempre, yo creo que ya no es en sí por lo que soporta o deja de soportar, sino porque El roce, tú ¿no? tú mismo piensas en voy a cuidarlo más que el de piel, Sí. ¿sabes? Sí. Pero bueno, sí que es verdad que necesita su hidratación, su limpieza y demás.
Y el tema, como comentabais, el tema del frío y del calor, la verdad es que yo es una cosa que nunca me ha afectado demasiado. Porque sí que, claro, cuando te subes en pleno verano, el coche lleva 4 horas en el sol, sí que está ardiendo, pero bueno, lo dejas en marcha 5 minutos con el aire y más o menos pues ya puedes sobrevivir dentro. También eso, en mi punto, desde Montero al Toyota, hay un punto que a mí me llamó mucho la atención, es el entrar y no notar el calor que yo cuando entraba al Montero. Es decir, tú lo puedes dejar al sol, a lo mejor por aislamiento, coche más moderno, lo que sea, y al final sí, eran asientos de piel, pero no dices, hostia, no se puede estar, Ya. ¿sabes? No sé, A lo yo mejor sí lo llevamos noté aislamiento. muchísimo. Por matizar, Yo el tema- por matizar un poco ahí, que la gente entienda un poco las comparaciones, tú eras un Montero Montero largo, V20, un V20, un 2800 del 96, Sí. y ahora es un Toyota 120. Un 120. Y eso cuando me lo dijiste me sorprendió, porque yo tampoco he notado eso mucho, pero me lo dijiste y me sorprendió que tú notaste mucho eso del Montero Sí. al 120, por aislamiento o por lo Sí. que sea, tú en verano te metías al coche y no lo notabas tan ardiendo No, como el otro. Sí. Pero, ¿vais? No sé, a lo mejor son cosas que al final ya te las creas tú mismo, no lo sé, pero yo lo noto. A ver, Ya. también estamos hablando de una diferencia de años en cuestión de Sí. calidad de material. Al final se Simplemente, van 11 años. simplemente por los años Es que se van Claro. 11 años. tiene que haber diferencias. Claro, Sí. mis puertas del Montero son así y las del Jeep son así. Llevan un aislamiento, la verdad es que muy bueno se nota. Tanto Luego, de ruido Es como de otra- es temperatura, otra ¿eh? generación. Luego en Es ese aspecto también a lo mejor no entra directamente en el debate, pero quizás el coche con un sistema de aire acondicionado más moderno, que funciona mejor. Climatizador. Yo, por aire ejemplo, eso lo he acondicionado. notado mucho. Sí. Del coche anterior a este, yo ahora ¿De es tu que me Jeep ya lo subo- notaba al Toyota? Del Jeep al Toyota nota muchísimo cambio en el aire acondicionado. Hostia. Muchísimo. El aire acondicionado yo del Jeep lo llevaba en orden, quiero decir, el compresor Sí. funcionaba, carga de aire, Friaba como pero tocaba. quieras que no, los años pasan, me imagino Sí. que los sistemas son mejores, no sé la ventilación, no sé el qué, pero el Toyota en pleno verano te subes, luego pones el aire acondicionado a tope un rato y ya vas bien. Ya vas bien, Yo sí. no recuerdo nunca haber ido en el Jeep con la ruleta que no Al estuviese mínimo. al máximo de frío. Claro. Y yo en este me subo, lo pongo al máximo y luego lo voy quitando, lo Sí. llevo a 21 grados, A 21, 22 y vamos vas bien. Claro. Eso Sí, en sí. el otro no pasaba, entonces quiero entender, aunque no esté relacionado con el debate, en parte sí, un sistema de aire acondicionado bueno, que vaya bien o que sea eficaz, quizás te mitiga un poco eso de los asientos ardiendo, que yo es una cosa que tampoco noto en exceso. Sí que hay mucha gente que se queja, es que la piel te subes en verano y quema. Digo, hombre, yo tanto como quemar, no sé, No. yo me subo en verano al coche y da agonía subirte al coche. Pero si cualquier lo tienes- coche, como acaba, Claro. como acaba de decir Julio, Lo que subes se ha al tirado sol. 4, 5, 6 horas al sol. Pero al no sol. me da a mí una sensación que sea, ¡buah! Que es por los asientos, de Sí, que tela. para ti que te parece que sea en general. Que En hace general, calor, hace calor claro, en general. hace No, calor, no es el exacto, asiento en sí exacto. que digas. Hace calor en general dentro del coche. Yo puedo aportar pocas diferencias porque mi Jeep sí que era Laredo, llevaba asientos de tela, pero yo tenía muy claro, y eso que era mi primer coche y demás, yo tenía muy claro el concepto de la piel. Sobre todo yo le di prioridad a la limpieza, porque yo veía el tema del barro, polvo. Sí, Entonces sí. yo el Jeep enseguida, no sé si a los 2 o 3 meses, yo compré unos asientos de Te desguace iba a de decir, piel. yo digo, yo te conocí con asiento Claro, de piel, sí, no sí. sabía ni que había llevado de tela. Yo el Jeep también lo conocí Claro. con Creo piel. que, Sí. creo que es la primera o la segunda cosa que le hice al coche. Llevaba asientos de tela y ahora voy a abrir dos cosas que no las hemos hablado sobre los asientos, que creo que también influye a veces. Por ejemplo, en el Jeep yo lo noté. Yo enseguida compré asientos de piel, pero era por la limpieza. Me daba igual todo. Me daba igual el frío, me daba igual el calor. Yo era por la limpieza. La Es que un limpieza. asiento de tela, pero incluso yo en coches de casa que no han sido todoterrenos, Sí. le pegas un manotazo Y sale una polvo y enseguida. sale una nube de polvo. Sí, sí. Lo acabas de limpiar, lo acabas de aspirar y tú le pegas un manotazo al asiento y sale polvo. Sí. Y yo me veía al percal con los niños, barro, ruta, tal y cual, y digo, no, olvídate. O sea, No. me da igual que tengan más cuidado los asientos, que si los quieres llevar inmaculados en un todoterreno, pues sí tienes que estar encima, pero al final el desgaste es desgaste. Pero el poder mancharlos de barro, porque siempre al final bajas, el pantalón Siempre, te lo manchas de siempre. barro, las partes están Sobre de todo abajo. al entrar, rozar con la talonera es Claro. muy típico. O sea, Exacto. Sí, el, La Exacto. estribera, A ver, siempre Estregón. tienes la opción de poner una funda de estas que hay, Iba a hablar de eso. impermeables, que Iba a lleva hablar de mucha eso, gente, las hay claro. de varias marcas. Yo le di la prioridad a la Claro. piel por el tema de la limpieza, pero yo iba a abrir dos temas. Uno es, ¿el asiento es igual de cómodo en tela que en piel? Porque, por ejemplo, en el Jeep Ojo. yo noté muchísima diferencia, porque el de tela sí que es verdad que te tiene que gustar. Los Jeeps se caracterizan por ser asientos Blandos. sillones blandos como este. O sea, te sentabas en el Jeep y a mí, por ejemplo, no me gustan tan blandos. Entonces yo gané porque al poner la piel era un asiento más tenso. Tú te sentabas y no te hundías tanto. pero ya por el material. Claro.
Entonces ahí hay otro factor, ya no solo tema de limpieza, temperatura y demás. A nivel de comodidad, que también aquí entran en mucho los gustos personales, también hay diferencias entre el mismo asiento de tela y de piel, porque la mayoría de veces comparamos entre coches distintos, pero si has tenido la oportunidad de probar el mismo coche con tela y con piel, hay diferencias de tacto al sentarte. En mi caso salí ganando porque era un asiento más tenso, se formaba menos y a mí como me gustan más duros los asientos, ahí salí ganando. Pero hay gente que a lo mejor le gusta más la sensación de sillón, de sentarse y que se amolde el cuerpo y demás, que lo penalizaban en la piel, en el caso de los Jeep. Entonces es otro tema a tener en cuenta, pero vamos, yo soy de piel 100%. Bueno, y hay otra cosa con la piel también, otro contra que de lo que se queja también bastante la gente, que resbalan. Ya, Que resbalan. sí, también. Bueno, En según qué circunstancias te resbalan. según la Los del limpieza que le Toyota- lleves. Los del Toyota, he de decir que no resbalan, al menos no resbalan mucho. No sé tú qué opinas, pero a mí no me resbalan mucho. Los que tenía yo en el Jeep resbalaban bastante más. Era una piel mucho más lisa, mucho más brillante. Sí, yo me acuerdo los que llevaba él en el Jeep, que ibas bailando. Sí, eran muy cómodos, Sí. te cogían, pero ibas Quedas más suelto. muy suelto porque te patinaba Tú, enseguida. por lo general, a ver, no estamos hablando de coches de circuito, que en fin. No, para nada. Pero sin la necesidad de tener las orejas laterales, Sí. siempre te vas a resbalar más en uno de piel que en uno de tela, ¿no? Claro. Eso es uno de los contras que tiene, ¿no? Pero yo creo que yo estoy contigo, creo que al final le veo más ventajas que desventajas. También otra desventaja quizás pueda ser que con el tiempo a lo mejor puedan ser algo más delicados, ¿no? Que al final a lo mejor de subir y bajar en el lateral Sí, se te que acabe se rompiendo acabe más bajando. pronto que uno de tela, que los de tela también se rompen. Exactamente. Eso te iba a decir, los de Claro. tela, la mayoría de Claro. todoterrenos con años y kilómetros. Además, La orejeta de aquí, la de aquí Claro, está claro, Es que los destrozada. terrenos concretamente, que son coches altos, la gente al final siempre al subir y bajar te acabas arrastrando. Te acabas arrastrando porque Sí. es alto y al final le pasa a casi todos. Pero bueno, a uno de piel probablemente le pase un poco antes, ¿no? Ya, sí. sí ¿Tenéis puede en ser. cuenta eso? Bueno, yo sé que tú, seguro que sí. Yo sé Sí. que tú, seguro que Yo sí. intento no arrastrarme, Intentáis subir y bajar sin arrastrar Sí, el sí, culo en la aleta de abajo. Y cuando sube alguien al lado y veo que se arrastra, Buah, me pongo negro. me pone malo. A mí eso me pone el Me pongo estómago de negro. revés. Sí. Sí, sí. Nosotros Sí, en casa hicimos formación. O sea, hay que agarrarse aquí, Claro, hay que claro. subir y luego Además, sentarse. además O está sea, puesto para algo. Claro, Está puesto tanto como para subir como para si Sí, quieres sí, ayudar sí. para bajar. Claro. Está para usarlo, vamos. Es así. Sí, sí, pero eso que has dicho tú de Yo- que alguien entre y sube, cuidado. Yo, A mí Rubén, eso- en tu coche me tengo que tirar como un tobogán. Y para subir necesito un elevador. no está tan alto. Una escalera, ¿no? Un poquito. No está tan alto. Le faltan las estriberas. Le faltan Sí, las le faltan estriberas las para estriberas. ayudar ahí un poquito. Sí. Asientos de piel, yo 100% asientos de piel, sobre todo por la limpieza. Luego pros, contras, es como que me dan igual. Le doy prioridad a la limpieza y me parece una pasada. Con el Correcto. barro salimos, no tengo cuidado y luego conforme llego a casa sí que es verdad pues, que tengo algún producto específico que me parece interesante de limpieza y de hidratación y los asientos en un momento los tienes limpios y para mí eso es primordial. Sí. De hecho, fue prioridad a la hora de decidir cambiar el coche. Yo tenía claro que cuando tuviera que cambiar el coche, quería piel. Sí. Sí que es También, verdad. A mí eso me pasa también y es por estos dos. Quiero Pero decir, a mí ellos dos, Sí. cuando estuve diciendo tal, la crisis estaba mirando y me decían, ¿y qué? ¿Piel o tela? Tal, ya era un tema que hemos hablado mucho de eso, Sí. de decir, hostia, me dieron un poco vuestro punto de vista, ¿no? De decir, hostia, no te equivoques, cómprate piel. Sí. Y bueno, pues mira. A ver, sí que es verdad que en Yo mi creo que caso sí. los asientos son mixtos, llevan piel, son de piel completamente, pero la parte de espalda baja y del culo es alcántara, es piel vuelta. Ujú. Entonces, estoy ahí Ahí entre tienes un mix. dos ciegas. De todas formas, no lo sé, pero de todas formas no creo que la piel vuelta, digamos, que absorba No. del mismo Como la modo propia- que como si absorbe era la la propia tela tela. normal. No creo, Al final no es creo. piel, Al final es aunque piel aunque en la otra cara que la han girado. y claro, pero al final es piel, ¿eh? Sí. No pasará el polvo hacia adentro del acolchado. No, yo creo que. Y luego un Está derrame, muy un bien. derrame de un líquido, que habrá gente que le parezca una locura, pero con niños, el derrame de un líquido en un asiento de tela tienes ahí un manchurrón ya Sí, para sí, toda la sí. vida. Sí, porque sí, eso sí. para quitarlo no veas. Y en la piel, pues ya te digo, pasas y se queda limpio. Es que eso para mí es fundamental. Y me parece interesante, y va hilado, aunque no lo ponga, me parecería interesante tocar el tema de las fundas. Porque sería eso, sería tela
piel, o hay una alternativa que la utiliza muchísima gente, tanto en tela como en piel, que son las fundas. ¿Vosotros qué opináis de las fundas? Yo las fundas, a ver, A mí me dan miedo. yo en ocasiones lo he valorado, el poner fundas, sobre todo pues, cuando compres coche nuevo, que parece que te lo quieres cuidar más, ¿no? Dije, le pongo fundas, lo cuido, tal, pero al final dices, ¿para qué compro este asiento tan bonito? Hay que lucirlo, hay que Claro, lucirlo. no, hay que lucirlo y luego, a ver, este coche lo vas a tener toda la vida. ¿Cómo se sabe? Por lo general, no tenemos los coches toda la vida. Llegará un momento que lo acabes vendiendo. Entonces, Alguien tiene que usar fundas para que gente como yo Claro. compremos asientos en buen claro, estado. entonces, Claro, claro, de guaces. si me compro el coche con los asientos que me gustan, con todo como lo quiero, tal que cual, lo tapo, no lo veo, no lo disfruto y luego el día que lo vendo, el que Ya. me lo compra lo disfruta, ¿no? Y le quita la funda y lo lleva precioso. No, lo gasto yo. Prefiero gastarlo yo. Yo también Y- barajé. Y con uno de piel, pues eso, pues luego lo limpias, lo cuidas y en fin, oye. Y además que luego también hay gente que se dedica a reparaciones y le pasa algo. Que sí. Sí. Que también tienen que comer. Sí, sí. ¿sabes? Exacto. Y que al final la funda, como no esté muy bien acoplada al asiento, yo creo que hasta el propio roce también de la funda, Pues, creo que va a ser quizás peor ese roce Sí, que a lo sí, mejor el puede que tú ser. puedas hacer al asiento. pues se puede crearle ahí un desgaste. Porque eso también lo pienso muchas veces y lo he valorado y al final dices, hostia, al final es eso, al final dices, hostia, si algún día lo vendo y decir, joder, no he disfrutado Sí, de lo que es el coche con sus asientos, el tapados y luego a lo mejor lo quitas y te llevas la sí, sorpresa. sí puede ser. Sí, porque a lo mejor ocurre lo mismo que ha dicho Rubén con los asientos de tela, que te va absorbiendo el polvo que le pega en la manota y sale. A lo mejor eso al final te va a hacer, A te va a hacer efecto lija. De todas formas, yo creo que según el tipo de funda, ¿no? O sea, hay fundas, lo que pasa es que se utilizan más para otro tipo de coches, ¿no? Más para turismos. Son fundas muy, digamos, a medida, muy acopladas al asiento de origen, que en principio me imagino que no se mueven para nada. Ya. Y luego creo que estamos hablando ahora de otro tipo de fundas que De las son, universales. no, ya no universales, No. sino las que se utilizan más para el 4x4, que Sí. hay un tipo de fundas. Pero no son tan ceñidas. Claro, no son tan Que ceñidas. yo son las que Sí pensaba que te claro, referías. Claro, sí, yo me refería a esas. Sí. La cuestión es que esas fundas, me imagino que habrán calidades, marcas mejores, marcas Y peores. también te digo, Y habrá unas que a lo mejor se muevan y otras que no lo sé. Pero si tú las ves, todas estas fundas que tienen un punto a favor, que en teoría pues no pasa el polvo, son impermeables, no pasa líquidos para el barro, para todo eso. sí, pero Pero claro, ¿se mueven o no se mueven? Porque tú la ves puesta y no está ceñida. no está. No está ceñida. Entonces, Va haciendo yo creo que bolsas. ese problema que tú comentas Sí. puede que suceda a lo largo de mucho Del tiempo, tiempo y- muchos kilómetros. Sí. Si tiene un pequeño movimiento sobre la tapicería original, Quizás ahí genere ahí, por culpa de ese como he roce, dicho, un poco tipo lija. claro. Y te Ya, acabes ya sea porque desgastando. entra polvo o no, simplemente una tela con la otra, ¿sabes? No lo sé, pero quiero entender que ese tipo de fundas por dentro serán de algún material que no sea muy abrasivo, ¿no? Hombre, Porque debería, al final va a ser por más tu supuesto, está roce. pensado puede para ser. eso. Va a ser Sí. más tu roce, por ejemplo, de Mm. un vaquero, que tú no miras qué pantalón te pones para subir Mm. al coche. Yo creo que esas fundas por dentro tendrán un material o algo. Depende de calidades. No lo sé porque si- no las he probado. Sí, Y como todo, pues me imagino por lo que digo, que habrán diferentes marcas, diferentes calidades. Hay mucha gente que las utiliza, ¿eh? Aprovechamos Sí. y si alguien de casa, algún usuario de fundas, lleva tiempo, lleva años y tiene experiencias aquí, nos la quiere aportar en comentarios, nosotros encantados, porque justamente nosotros cuatro Ni fundas no hemos sido usuarios. Yo aquí voy a dar un aporte que a lo mejor queda un poco loco o queda un poco extremista. Yo no sé hasta qué punto, porque no he tenido la oportunidad de probarlo, pero yo hubo una vez que por otro trabajo y demás yo hice un curso de conducción deportiva, de maniobras de seguridad y demás, y el instructor estaba súper en contra de las fundas de los asientos. Decía que los asientos estaban diseñados para recoger el cuerpo, para sujetarlo junto con el cinturón, con el airbag, que todo Claro, pero eso... es que, claro, yo te iba a decir, yo digo, puede entrar hasta el tema de la Claro, airbag. claro. Es que los coches Que- modernos llevan exacto. airbag en los asientos. La- Es que la- ahí la- es otro tema. Que ya no por el airbag en los asientos, pero que el airbag del volante, eso está calibrado y eso tiene unos segundos de activación donde entra en juego desde lo que a ti te retiene el asiento, el cinturón lo que tarda en bloquear, en la posición en la que te bloquea. Dice, tú ahora todo eso está estudiado por ingenieros y por un equipo de la leche, que las marcas se gastan un montón de dinero, y tú llegas y le cascas una funda al asiento, De bolas de madera. por ejemplo, Sí, sí, sí. Que no- Las típicas, ¿eh? La Por típica ejemplo, de bolas de madera de mi abuelo. y nos hicieron una prueba, no entra, pero nos hicieron una prueba con las fundas de volante. Tú una Hostia. maniobra
severa, de un volantazo Rápido. de riesgo, y la funda de volante de estas que van por fuera corre Sí, y gira más es que el volante. verdad, sí. Sí. No entra, no vamos a entrar en la funda. a ver, pero el tema de los asientos lo le que has sacaban dicho- la pega de lo de retener. Creo que tiene toda la lógica del mundo y seguramente ese instructor tenía más razón que un santo. Pero claro, que nosotros, en nuestras circunstancias, Sí. con todas las modificaciones que damos Eso en el es, coche, eso es. Nos vamos a- Lo de los ingenieros que ha pensado. Pero podamos ahora pensar. Nos vamos a poner tiquismiquis que claro, si... no, es que si la funda... Que si la funda me que va, los me va a cálculos, retardar el airbag. Será el menos de los males, ¿no? Claro, claro. Para que nos salte el airbag a nosotros tenemos que haber vaciado ya el cenicero 3 veces. Hostia, pero que no, Era por dar el Esperemos que no. aporte que sí que tiene que haber ahí algo que influya, porque esto era un profesional de conducción, un instructor de conducción, y nos comentó lo de las fundas. También hablamos lo mismo, habrán fundas y fundas. Pero vamos, a mí no me gustan. O sea, a mí no me gustan más o menos por la misma justificación que has hecho tú. De asiento de piel, que lo limpio bien, que está bonito estéticamente, cuidado, no Sí. sé. Prefiero no llevar funda, aunque es un recurso que utiliza mucha gente. Creo que más en asientos de tela, por el tema del Es polvo fácil. y tal, que en asientos de piel. Creo que más en asientos de tela Ujú. por eso. Pero a mí en general las fundas no me gustan, es un recurso que no utilizo ni lo valoro porque estéticamente no me acaban, no suelen acoplar bien, pienso que pues eso va a ser incómodo, pliegues y demás, y no me gusta mucho ahí. Y yo particularmente sí que soy de piel 100%, pero por la limpieza, mayormente. Ujú. Bueno, Totalmente de acuerdo. pues otro tema liquidado. Sí. ¿A quién le toca? ¿Me tiro yo? Venga, dale. Venga, va. Hay Yo muchos, le ¿eh? había cogido gusto, ¿eh? Hay De sacar- muchos. Hay muchos, pero bueno, aprovecho para volver a pediros. Mandarnos lo que se os ocurra. Todos los temas que nos mandéis acaban en la pecera, así que nos cortéis. Así es. La verdad es que hay muchos y la gente suele participar y hay temas muy interesantes. Hay muchos que son muy comunes y los solemos hablar mucho, pero que siempre son interesantes de tratarlos aquí. Ujú. Pero han llegado bastantes temas que esto no nos lo habíamos planteado y es un tema, es un tema muy interesante. Este está muy bien. Este está muy bien. Justo voy a aprovechar también. Este tema lo tocamos con Cristian en el episodio de la cultura 4x4 en Venezuela, porque hay un contraste muy grande en esto de Venezuela a España y nosotros creo que es uno de los problemas que tenemos con nuestra afición. ¿Vale la pena homologar todo? Vamos a explicarlo un poco porque, claro, vale la pena homologarlo todo. Matiza. Pero esto, el matiz aquí viene por ese periodo que pasas preparando el coche. Porque, claro, comprar un coche, lo ideal, que es lo que hablamos, lo ideal sería yo me compro un coche, vale, quiero hacerle todas estas modificaciones, lo meto en un taller, se las hago todas, Le tiro la Sí, montona. sería la idea, ¿eh? lo La idea. homologo y ya lo saco y lo disfruto conforme está. Ya, pero eso, yo discrepo con eso porque es que no vas a apreciar las diferencias, nunca vas a terminar de saber 100% qué es lo primero, qué es lo que te pide el coche. Segundo, lo que te va gustando a ti. El feeling con el coche. Porque sí, yo puedo comprar Eso y un coche nuevo de concesionario y tirarle 50.000. ¿Vale? Sí, yo le tiro 50.000. Pero, ¿es necesario tirarle esos 50.000? ¿y cuánta gente se lo puede permitir? Eso ¿Y, es un- y eso cuánta dinero. gente, ¿Y cuánta gente sabe esos 50.000 cómo metérselos al coche? Porque que tengas el dinero, que tú digas, mira, yo me compro un coche, tengo un presupuesto ilimitado o tengo un presupuesto muy amplio y lo quiero preparar. Correcto. Ya, pero tú sabes qué tipo de afición llevas, Claro, es que qué es vas a yo, hacer la con el afición al coche. final te va cambiando. Porque tú puedes hacer el mismo coche, ahora nos cogemos un presupuesto cada uno 30.000 euros y podemos hacer 4 coches completamente distintos, Completamente. con pros y contras completamente distintos. Entonces, esa Sí. persona que entra a un taller sabe perfectamente lo que quiere y lo que necesita en su coche. Es complicado. Muy complicado, sí. Es complicado porque al final cada coche es diferente también. Por muchos años que lleves en esto, Julio, tú lo puedes saber. ¿Tú a todos tus coches le harías lo mismo? ¿Le hubieras hecho No. lo mismo? Claro, es ¿La que misma cuando preparación? Julio tuvo el Patrol, quiero decir, no le hubiera hecho lo mismo que le está haciendo al Toyota porque al final la afición te va cambiando, ¿no? Ya te, pues a lo mejor te gusta Pero más es que viajar ni, o... ni le hubiera hecho lo mismo ni les he hecho lo mismo. Claro, pero porque Cada coche que he también, tenido... también es posible que con los años vas cogiendo un poquito más de criterio, ¿no? Claro. Bueno, a ver, criterio puede ser una de las cosas, pero ya no hace falta que vayas al criterio, a la experiencia. No, simplemente es a tus gustos de ese momento. A lo mejor
por lo que sea, estás en una época que a ti te apetece hacer triales o te apetece hacer rutas muy cortitas pero muy extremas, Sí. o a lo mejor de repente no te apetece nada de eso y te quieres hacer viajes que te cruces el país de punta a punta o salir fuera del país. Claro. Es que hay tanta variedad y para cada uso hay una preparación, que eso lo hemos hablado muchas veces. El problema, que es lo que estaba comentando Rubén, es que, claro, la legislación, conforme está, se supone que tú cambias cualquier cosa en el coche Ya pasar. tienes que pasar por homologación. y tienes que homologarlo automáticamente. Entonces, el problema es, vale, yo ahora, por ejemplo, digo, ¿qué le voy a hacer al coche? Tengo el coche de serie, ¿qué le voy a hacer? Venga, pues, lo primero, ruedas. Vale, le pongo unas ruedas. Ahora resulta que cojo y pongo una medida de neumáticos más grande. Esa medida de neumáticos yo estoy convencido que es la que quiero, ¿vale? La pongo y lo homologo. Ahora resulta que me doy cuenta que en según qué maniobras me rozan las ruedas. Ahora resulta que el coche me está pidiendo altura o me está pidiendo separadores o me Sí. está pidiendo... Y al final es que esto es lo que de siempre, nunca, Entonces, nunca acabas. entonces nunca Siempre acabas. hay otra cosa coges más que tienes que y hacer. dices, vale, pues ahora suspensión. Mm. Le pones la suspensión, lo levantas, lo homologas. Vale, ya no me roza. Ahora de repente resulta que otro día puntual, ¿qué tal? Te vuelve a rozar separadores. Mm. Vuelves a homologar otra vez. Recordamos que cada vez que homologas pasa por ingeniero. Y el tiempo que te quedas sin coche. Claro, que el tiempo que te quedas sin coche, en teoría no puedes circular con nada No de eso puedes sin homologar, circular, ¿no? claro. Ingeniero, luego vais a la ITV, paga cada vez, vuelve. Entonces, al final, ¿qué es lo ideal? Lo que estabas diciendo, ¿no? Lo ideal es hacer todo lo que tengas que hacer y homologarlo de golpe. Claro, lo ideal, la teoría, ¿vale? Lo que, Va por un lado y lo que podemos hacer luego va por claro, otro. o sea, lo que sería la teoría sobre el papel es, te compras un coche, coges y dices, vale, voy a hacer todo esto, se lo hago sin mover el coche, sin que el coche salga a la calle, le haces todas las modificaciones, sean pocas o sean muchas, da igual, lo homologas. llamas al ingeniero, te lo hace todo, vas a la ITV, ojo, a la ITV no puedes ir circulando, vas a la ITV, lo homologas, lo tienes legal, ya puedes circular. Ahora no quieras cambiar nada. Que no haya nada que no te vaya bien, que te hayas equivocado en 1 centímetro de altura, Ya. de más o de menos, o de anchura, o de no sé qué, que ahora quieras cambiarlo porque vuelve a homologar otra vez. Que encima es que Entonces- es lo que tú dices, al final homologas una rueda y está un poco puñetero en el sentido de que dices, ostras, si tengo una 265 tal, tengo unas equivalencias de estas, le pongo otra, pero pierdo luego las equivalencias. Claro. Que Es que una vez homologas, eso es muy curioso, ¿eh? Sí. Porque tú de serie puedes llevar el neumático homologado de serie y sus Y sus equivalentes, equivalencias. pero una vez homologas una Ya no. medida, ya no hay equivalente. Sí. O sea, tú no puedes llevar una medida equivalente a la que has homologado. Claro. Tienes que llevar la que La has que- homologado. la que has homologado. Y luego un tema interesante aquí, que es lo que yo creo que hace que la mayoría de gente, yo me incluyo, lo hagamos mal, es que el coste de homologar no es directamente proporcional al número de modificaciones que haces. Me explico. Sí. Tú ahora solo homologas... Es que yo conduzco mucho de noche y le quiero poner unos faros de largo alcance. Vale, es que los tienes que homologar. ¿Vas a hacer algo más? No, no. Yo solo faros de largo alcance. Vale, pues cuesta X. Hay que abrir proyecto, ingeniero, laboratorio, lo que sea. No es el procedimiento exacto de unos faros de largo alcance, pero se entiende. Te cuesta 300 euros. Pero es que ahora el que homologa esos faros de largo alcance, más el snorkel, más las ruedas, más paragolpes de hierro, más cabrestante y tal, no le cuesta 2.000 euros. Claro, le cuesta la diferencia 450. la diferencia no es tan Claro. grande. La diferencia no es tan grande. O sea, no es un incremento del precio de homologar directamente proporcional al número de cosas que homologas. Entonces, ¿eso qué hace? Que te intentes esperar a tener todo Que te un poco más intentes claro esperar y a tener y todo. tener todo. Claro, y entramos ya en homologaciones unitarias. Porque si te dijesen, no, es que son 50 euros cada modificación. Bueno, pues hago una, Claro. la homologo. Claro. Hago otra, la Que homologo. eso hace años era así. Pero no ocurre. Entonces, ¿qué pasa? Que intentas aglutinar el máximo de modificaciones posibles. ¿Qué me ha pasado en mi caso? Que puedo hablar bastante de esto porque he salido perjudicado de esta forma. Me compró el coche, justo tenía la ITV recién pasada, tengo 1 año, digo, vale, pues ahora hago la trampa, lo hago realmente, ruedas por ahí y vas ilegal. Le voy haciendo cosas durante 1 año y luego homologo. ¿Qué pasa? Que ese año entran en juego muchas cosas. Entra en juego presupuesto, tiempo, porque yo me hago las cosas yo, que es lo mismo. Si te coges a la teoría, certificado de taller, Sí. estamos desvelando muchas ilegalidades, demasiadas a lo mejor. Si te haces las cosas tú, tienes el problema del certificado de taller, de que buscar a alguien que tal, y... O pagar más.
o pagar Hay más, homologadores que te dan esa opción. o pagar más. ¿Y qué pasa? Que entra en juego el presupuesto, entra en juego Family Points, tiempo para hacerme yo las cosas y solo tengo un año. ¿Qué me ha pasado? Que ha llegado ese año y yo no he terminado El con el problema es que coche. necesitas un coche más moderno. Yo no, ¿Qué pasa? termi- Que tuve cada 2 años, tío. yo no he terminado con el coche. Bueno, si te pasa de moderno ahora, cuidado que ahora tienes problemones con los paragolpes, los Los wingers. paragolpes de para hierro, por homologar. ejemplo, cabrestante. Ahora, a partir del 2019, hay una problemática muy grande con Sí, sí. eso. Que según el uso que le des al Hay coche. formas. Sí, de pero lo hacerlo, mismo, hay pero- que ir buscando la trampilla, hay que A ir ver, al buscando final tal. es lo que has dicho tú antes. Has dicho, o pagar más. Al final, es así. La gente, todo el mundo, muchas veces lo hablamos, ¿no? No, es que en España no podemos hacer nada. En los coches, es que vemos en Estados Unidos lo que hacen lo Ya. que le da la gana poner motor. No, ojo, cuidado. Es que en España se pueden hacer muchas cosas. Pero claro, Hay que pagar. Pasa por caja. Hay homologaciones, Claro, hay tú homologaciones. ahora coges y llevas el coche con lo que quieras, da igual, no voy a entrar en modificaciones concretas, ¿no? Pero en general, con la modificación X que sea, y tú lo llevas sin homologar, y legalmente, si te cogen y te denuncian por lo que sea, o sea, te denuncian porque eres un peligro, porque es algo peligroso que puede causar un daño, en fin. Ahora vas y lo pagas, ya es seguro. Ya. Ya Ya. seguro, ya está. A ver, la teoría Eso- dice. eso duele, ¿eh? Hombre, eso a ver, duele. la teoría de eso dice que tú pagas porque alguien compruebe que esas modificaciones que tú has Están hecho bien sí que instaladas. están Pero acorde. bueno, realmente, si es un taller homologado, quiero decir, que tiene su licencia y todo, quiero decir, es un trabajador profesional, ya te lo está montando alguien que Sí, pero ya no que solo, ya no homologado, solo montarlo. El hecho, o si nos cogemos a la teoría de tú homologar un vehículo, es que tú le haces las modificaciones que quieras. Vale. Y ahora se hace un proyecto para que personas cualificadas, profesionales, analicen el vehículo y sus modificaciones y digan, vale, pues esto concuerda con la legalidad. De hecho, distancia, a mí mira esa, distancia de la luz de posición hasta el ancho exterior del vehículo, altura de la luz de marcha atrás. Quiero decir, hay un montón de circunstancias, un montón Sí. de condiciones que se tienen que dar cuando modificas un coche. Por ejemplo, para golpes de hierro, pues ahora te toca recolocar la luz de antiniebla de no sé qué, o has puesto una rueda en el portón y ahora hay que reubicar la tercera luz de freno porque no se ve. Porque- Entonces, el trabajo, la teoría de homologar es que el coche cumpla con la legislación y cumpla con la normativa y con la seguridad, pero al final, en definitiva, yo pienso como tú, se reduce a pagar, porque hay barbaridades por ahí que dices, no, es que esto es peligroso para los peatones. Hay coches con el paragolpes de hierro a 1 metro del suelo, con el winch fuera, y eso es homologable. Oye, que me parece genial, nos beneficia a todos, pero que si te paras a pensarlo desde el punto de vista de la seguridad ante la atropello a un peatón, dices, Sí. es un disparate. Entonces, al final se reduce a pagar. Y yo he sufrido eso. He sufrido que me ha pillado la ITV, no tengo el coche acabado, estoy homologando, porque claro, ahora compro esto, ahora compro lo otro, ahora las ruedas. Yo las ruedas puse unas y luego decidí Si lo has otras. querido, varias Claro, imagínate medidas. que hubieras homologado las primeras. He probado varias medidas porque he probado esto, pero no me quedo tranquilo porque yo soy una persona que no me quedo tranquilo. Quiero probar y al Claro. final pruebo cosas y descubro, ay, pues esto me gusta más y tal. Y en todo ese proceso me he comido el año que tenía la ITV en vigor, aunque yo he seguido rodando con el coche ilegal porque iba sin homologar, aunque tuviese ITV, ahora más ilegal todavía, sin homologar y sin sin ITV. A ver si me llega pronto el papeleo de laboratorio y demás y puedo homologar, pero yo he sufrido ese problema. Si hubiese tenido el poder adquisitivo y hubiese tenido muy claro lo que quería hacer con el coche, pues bueno, lo haces todo de golpe, homologas todo de golpe y eso es lo ideal. Pero yo creo que está al alcance de poca gente, tanto por presupuesto como por por la idea tener tan clara. claro qué le quieres hacer al coche. Y yo esto lo veo un problemón para nuestra afición, porque es que vas por ahí, cualquier control que te paren, dices, madre mía, es que Hacerlo todo de golpe es muy complicado. muy complicado. Yo en este caso, con este coche, con otros, no lo he podido hacer así. Con este coche sí que es verdad que lo tenía todo bastante claro y lo hice todo lo más rápido que pude. Sí que es verdad que aún así fui un tiempo también entre ITV e ITV, fui un plazo de tiempo ahí que es donde aproveché para hacer todas las modificaciones, pero tenía muy claro todo lo que quería, lo hice lo más rápido posible y lo homologué todo y pues eso, a ver, la verdad es que ahora vas mucho más Sí, tranquilo, es ¿no? que una vez homologas realmente luego descansas. Vas muy Que dices, tranquilo. "Uf". Claro, vas muy Ah, sí, tranquilo. Y ese periodo de tiempo que no lo llevas homologado, aunque sí que es verdad que yo iba con la ITV en vigor y todo, pero aún así ibas con el culo apretado. Ibas con el culo apretado. Sí, el luego, culo, por- el culo por se la- te aprieta. El Por culo lo se de te la aprieta. pregunta, si homologar todo o no, al final realmente luego algo que no hayas homologado, te más seguro de un golpe o algo, creo que puedes tener problemas también. Sí, seguro que sí. Creo que por ahí te pueden meter mano. A ver, a lo mejor si es un golpe pequeño o lo que sea,
no creo que pase nada, pero a lo mejor es algo gordo y a lo mejor sí que tiran a buscar y eso, Claro. y a lo mejor por ahí puedes tener algún follón. Sí, seguro que sí. Sí, Seguro que ¿verdad? sí, porque al final los seguros ya sabemos todos Intentan- cómo va y es lógico, A ver, es lo que lógico pasa que es que- intenten acogerse a lo que puedan. Sí, claro. Pero hay tantas cosas, volvemos a lo mismo, ¿no? A lo de la pasta. Hay algunas cosas, es que es muy curioso, ¿no? Porque en según qué modificaciones puede tener lógica, pero hay en otras que dices, ¿qué tonterías es esa? Ahora imagínate, le montas al coche, vamos a decir, por ejemplo, no sé, unos faros de largo alcance, que es, o sea, el coche ya tiene su iluminación y tú le añades unos faros de largo alcance. Los coges y los homologas. Los famosos puntos. Sí, bueno, pero no voy por ahí. Voy porque tú le añades esos 2 faros de largo alcance, los homologas, y si luego, por algún motivo, que sea, tú decides que los quieres quitar, Apagar. no los puedes quitar y ya está. Aunque dejes el coche como estaba de casa, ya no vas legal. Ya Ya no no. vas legal. Hay que pasar por caja otra vez. Sí. Claro. Y deshomologar. Claro, es que eso es... Es que esas cosas... Otra cosa es que hablemos no sé, de otras modificaciones que a lo mejor puedan, yo qué sé, a lo mejor algo de suspensiones o demás. Sí, que a puedan lo mejor- influir directamente en Claro. el comportamiento Que- del vehículo. que- Claro, sea más- pero el ejemplo este que pongo de unos focos, no le veo qué peligro hay si unos focos que has añadido los retiras Luego y los lo vuelves a quitas. dejar original en ese sentido. Ya. Pues Claro. si te paran en un control, te miran la ficha técnica, llevas faros de largo alcance, tal, No están. y te miran dónde están, no están. Mm. Claro, Pues es si lo- quieren te denuncian. Es lo que me pasa a mí en el Mitsubishi Montero. Yo llevo homologado, llevo en ficha de origen defensa metálica. Defensa metálica, el famoso mataperros. Ujú. Yo actualmente lo llevo quitado y he ido a ITV, por suerte. He pasado, ¿vale? Pero siempre me lo han dicho. Me dice, llevas aquí homologada una defensa metálica y no Ujú. la llevas puesta. Eso es alucinante, ¿eh? O las estriberas. O las estriberas, si está en documentación, tienes que llevarla. Y ahora yo no por necesidad, sino por circunstancias, cambié el paragolpes de hierro, puse uno de hierro y esa defensa metálica no me vale. Entonces, ahora se me juntan dos problemas. Tengo que pasar por caja para homologar el paragolpes nuevo de hierro y para deshomologar Ujú. la defensa metálica. Sí. Entonces, al final dices, ¿voy 100% o Es que voy pasan- al 95%? A veces pasan cosas. Yo Pues- conozco otro caso de una cosa muy curiosa que al final está claro que a ti, si te pasa a ti personalmente, vas al ITV y te coges un rebote que para qué. ¿Sabes? Y lo que os voy a contar es que es alucinante. Pero al final, el responsable de eso no es no es el chico de la ITV. No es el que está allí. Claro, no es el que está ahí. Tú te enfadas con él. No, pero- al final son pero los no es el manuales que responsable. tienen ellos. Ellos tienen que seguir unas directrices. Claro. Mm. Y es así. Pero mi hermano tenía, hasta que la Dana se lo destrozó, tenía un coche que tenía bola de remolque. Hostias. Y salió con la bola de remolque de casa. Ni siquiera se le añadió después la bola. Salió de casa con la bola. Y había pasado siempre las ITV sin ningún problema. De repente llegó un día que no puedes pasar la ITV. Uy, ¿qué le pasa al coche? La bola de remolque no puede pasar. Uy, ¿por qué? No, porque no coincide la numeración que lleva grabada con Con la la- numeración en la documentación. Hostia. Uy, ¿cómo que no? Pero si la ha pasado siempre, si salió de casa. Si he pasado un montón de ITVs. Hasta ese día no se lo habían comprobado, vamos. No se habían comprobado. Pues resulta que el número que es así de largo, había un número que estaba equivocado. Un número. Y Pues tuvo no, que- no sabes tuvo que el ir a follón. la casa, ¿no? Tuvo que ir a la casa, No hay papeleos. papeleos, que le consiguieran una documentación, que tardaron un montón, que le costó un dinero A todo además. esto, a lo mejor en el 4x4 te da un poco más igual, porque a lo mejor no es tu coche de diario, como es mi caso, pero si en el caso de hermano, que es un coche de diario, ya te, te quedas sin coche. No, le hicieron polvo. Le hicieron polvo. Le costó tiempo, papeleos, dinero. Bueno, al final lo pudo solucionar, pero fue un follón. Hay cosas con las homologaciones y tal que tienen su lógica, porque si no, imagínate. O sea, si no tuviésemos que homologar, no Sí, a tuviésemos lo que pasar mejor verías ITV, el coche por la calle. verías Sí, barbaridad. sería el ejército de Pancho Villa. Entonces es donde corto, yo sí que es verdad que lo veo excesivo algunas cosas, pero es donde corto, pero sí que es verdad que si no estuviese legislado o pudieses hacer lo que quisieses, si no tuvieses que homologar, imaginaros lo que podríamos ver por la calle. Me estaba acordando ahora cuando le pasé yo la ITV a tu patrol con el foquito de trabajo de detrás.
Que te dije lo que iba a pasar. Por circunstancias, no sé por qué, fui yo a pasarle la ITV a su patrón. No sé si pidió cita, no pudo ir y tal. Total que me dijo, pues sí, pues yo voy. Y llevé el patrón a la ITV y él me lo dijo. Dice, el coche conforme estaba pasa ITV, dice, te van a manejar con el foquito de trabajo de detrás. Digo, ¿por qué? Dice, porque siempre me dan por saco y... Bueno, explícalo tú porque no me acuerdo exactamente. A ver, el ingeniero que me ha hecho siempre las homologaciones es un crack y la verdad es que siempre me lo ha hecho todo genial y no tiene ningún problema. Pero cuando homologué aquel coche, yo una de las cosas que tenía era un faro de trabajo detrás. Ujú. Y le dije que lo quería homologar. Y bueno, no sé, él sabrá, pero me comentó que no se tenía que homologar. Y le dije, a ver, asegúrate y yo si se puede meter en ficha, mejor, porque Claro. sé lo que va a pasar después. Claro. Que luego va a ser el ITV y te van a decir que eso no está en ficha, no puede... En fin. No, es que no se puede homologar porque la ley dice en tal punto no sé qué y no sé cuántos, que si esto, que si lo otro, tal, no se homologa. Se puede llevar así, tal cual. Es un faro de trabajo, se puede llevar. Vale, perfecto. ¿Seguro? Seguro. Vale. Me hace todo, voy a la ITV, Tacatá. el faro de trabajo. Digo, mira que lo sabía, me lo tenías que haber homologado. En fin, le explico. Mira, es que pasa esto, sí que se puede por esto y por esto y por esto. No, que no se puede, que no pasa la ITV. Que tienes que quitarlo, que no lo voy a quitar, que sí que se puede. Bueno, discusiones. Al final, que no, que sí, que no. Llama al jefe, tal, lo miran, esto, que lo otro, tal. Oye, pues tienes razón, venga, para adelante, pasa la ITV. Tenías razón, perdona. Otro año, la misma canción. Todos los años. Había años que se lo explicaba y enseguida veían que sí, Sí. y había otros años que me tocaba estar ahí 2 horas de reloj, llamar al ingeniero, oye, mira, ponte con el de la ITV porque tal. Explícale por qué. Pero no hubo una ITV, no hubo una sola ITV Que no te que dijera. no me diera por saco la leche del foquito. A mí me tocó la mala. Te tocó la mala, mí ¿no? a mí me tocó encima el coche, que no es mío, yo allí, Claro. todo bien, pum, la ITV. ¿Y cómo lidiaste con Mal, él? lo de eso. Y yo con el coche para afuera. Con los papeles y todo, ¿eh? Con los papeles y todo de que no había pasado la ITV. Julio, que no, Rubén, que me ha pasado en todas las ITV. Vuelve a hablar con el jefe. Y yo dije, madre mía, claro, yo tampoco estaba, no lo tenía tan claro, ¿no? Claro. Y yo para adentro, oye, mira, que el coche no es mío, que es de mi amigo, que me ha dicho esto, que le dije, no, que tal, que cual. Y al final insistí un rato y dije, oye, mira, es lo que hay. Me voy, la ITV, que no la pasa. Y subido en el coche, arrancándolo para salir de la ITV, vino corriendo uno. Oye, que sí, que he hablado con el jefe de línea, he hablado con no sé quién, lo han mirado y que sí, ahora te traigo otra vez los papeles. Y volvió dentro y me sacó los papeles con la ITV pasada y la pegatina y todo. Se portó bien, Alucinante, se por portó el, bien. foquito, Sí. por el foquito de trabajo. Por eso que son cosas que tampoco las tiene claras nadie. También los ingenieros juegan con eso, hay muchas maneras de interpretar, de tal, uno se acoge a esto, otro se acoge a lo otro. Hay cosas, en preparaciones normales no, pero en preparaciones muy extremas o cosas muy raras, hay un ingeniero que eso no se puede homologar y otro que Y el sí, otro que sí, porque pero- ha descubierto un camino por ahí que sí, y por lo que hablabas con los Sí. paragolpes de 2019, a partir del 2019 Sí. paragolpes de hierro no se pueden homologar. Y hay gente que lo ha conseguido homologar. Que lo ha conseguido. Algún ingeniero que ha encontrado el sitio por aquí, por allá y lo ha hecho. Y seguramente ocurran cosas de ese tipo, que lleguen a la ITV y se froten las manos. ¡Buah! Eso ha Coche pasado, del sí. 2022. Eso ha pasado Acordaros, muchas acordaros cosas. en Marruecos la Guardia Civil, cuando bajamos cuando a Nano y a mí nos pasó. ¿De qué año es el coche? Ah, es verdad. Y yo Sí, me ¿verdad? quedé, digo, nunca me habían preguntado esto. Sí. ¿De qué año es el coche? Nos paran, buenas tardes, tal. ¿De qué año es el coche? Del 2014, siga. Y no lo entendí, y luego me dijo Nano, dice, es por el paragolpes de hierro. A los coches que llevábamos paragolpes de hierro delante, Sí, porque por a lo que mí sea, nada. A mí nada. por lo que sea, se estaban fijando en eso, y los que llevábamos paragolpes de hierro nos preguntaron el año. Ahora le dices, 2020, para un segundo. Ponte ahí. Ujú. Porque ellos sabían que a partir del 2019 para golpes de hierro no se puede homologar. Por lo que sea, ese hombre en ese momento se estaba fijando en, ese detalle. en ese componente. Sí. Menos mal que no se fijó en otros. Hay, como tú dices, hay muchas... No sé si la palabra adecuada es decir triquiñuelas, porque bueno, al final, pues oye, la ley es la ley, si sabes interpretarla de otra forma, Interpretaciones, yo creo que claro. interpretaciones. Hay una cosa muy curiosa que se hacía cuando se empezaron a poner muy de moda las barras LED que se ponían sobre todo en el techo. Claro, eso no había manera de homologarla de ninguna de las maneras. Como ornamental se podía homologar, Ahí ¿no? está, Sí, ahí está. Pero no tenía que tener cables o... Claro. Cables fuera. Claro, la todo. cuestión es que habían varias
varias formas, porque luego también, por otro lado, hay gente que consiguió poniendo dos, y no sé con qué historias, poniendo dos divididas por la mitad claramente, para ver que eran dos, porque una de las cosas es que tienen que ser unidades paralelas para poderlo legalizar. Así han conseguido hacerlo también, pero antes de todo esto, había quien lo homologaba poniéndolo como ornamental, como que era un adorno. Una decoración. Claro, Sí. era un adorno. Esto no es un foco, esto es un adorno. Entonces, claro, te tenían que confirmar que no había instalación eléctrica. Exacto. No había cable Sí. que se metiera para dentro del coche y demás. Entonces, con este asunto, claro, empezó a hacerlo mucha gente y empezaron, pues lo típico, ¿no? A abusar, ¿no? Empezó todo el mundo a ponerlo y que a lo mejor tenían un cable con una ficha rápida, lo quitaban. Correcto. Y ahora, después de un montón de años que sí que se ha podido hacer, según tengo entendido, ya no se puede homologar así. Ya eso ya no se permite. ¿Por qué? Porque han visto que... Al final han visto que pasan el año y luego pues la conectas, la desconectas y... Claro. Ahora que compré la de 1,80 m. A mí, por ejemplo, me las van a poner las del capot, los puñeteros que llamo yo, que los llevo hacia los lados para ampliar el abanico hacia los lados en la parte superior del capó, y las de la vaca como luces de largo alcance, y tengo que desconectarlas de origen. Porque te pasa de punto de luz. Porque me paso el punto de luz. Bueno, eso pues ya Y de sabemos lo que origen va a ¿Te pasa pasar. algo parecido, no? Tú has tenido que desconectar. Claro, yo las tendré largas. por puntos de luz. Me pasa lo mismo. Por Sí. puntos de luz tendré que quitar las largas del coche, que es desconectarlas y ya está. Sí. Y cuando yo le dé a las largas del coche, funcionarán esas, las del capot y las de la vaca. Eso para homologar. Ya. Obviamente no lo veo útil, pero bueno, para homologarlos con largo alcance. Le comenté lo de ornamentales y me dijo que no. Que nada. Ya Ya no si se quiero puede. homologar esos focos, tienen que ser de largo alcance. Se pudo, en el pasado se pudo, pero ya no. Van cambiando cosas, van viendo. La verdad es que hay que jugar cada uno, yo creo que cada uno con su preparación, y al final es hablar con un ingeniero, esto es el coche, esto es lo que tengo y esto es lo que quiero homologar, ¿qué podemos hacer? Ya un ingeniero, porque aquí podemos hablar mucho, o hay mucha gente que pregunta, o lo de los focos del capó me han preguntado muchísimo. ¿Y eso se puede homologar? Digo, pues aún no lo sé. Y ahora, pues bueno, cuando esté homologado ya podré decir acuerdas? así o asá. ¿Te acuerdas? En el otro coche, en el Jeep, lo llevabas y te dijeron que eso era imposible de homologar. Imposible de homologar. Y yo hablé con el ingeniero que me homologa a mí las cosas y me dijo que sí que lo podíamos Por homologar. ejemplo, a ti te comentaron que desde el puesto del conductor no tenía que tapar la visibilidad y demás, y a mí de eso no me han dicho nada. Ya veremos porque cuando lo tenga homologado, cuando ya lo tenga homologado tendré una opinión con más criterio. Pero yo creo que cada uno su preparación, sus componentes, hablar con un ingeniero, que le asesoren, que le digan, y cada ingeniero... Porque aquí, exacto, hay muchas maneras, hay muchos atajos, y el ingeniero que te vaya a homologar, que te dé las directrices y demás. Y referente al tema, ¿vale la pena homologar todo? Hombre, ¿vale la pena homologar todo? Claro, hay que homologarlo todo. El tema es que si puedes, lo ideal es eso, que lo hagas todo de una, pero es complicado. Entonces, al final, pues todos acabamos jugando con ese añito de ITV que tenemos pendiente y tal y cual. Y por desgracia no, porque es que es lo que hay, es lo que acabamos haciendo todos. Pero vale la pena homologar todo por precio y por dolores de cabeza, sí. El Vale que la pena pueda, una vez. que se coja su coche, se lo prepare y homologue todo Y te de una, olvidas. y siempre vas a ir tranquilo. Va a ser mucho más tranquilo. Porque si no toca ir por ahí, pues eso, con el culo apretado, que te paran, que no sé qué, y la verdad es que no mola, es lo así es. suyo. No No mola. mola. No mola, ¿no? Así que este tema pues lo dejamos por aquí. Bueno, Pues quedaría, me Julio, toca. una hora. Una horita ya. Una hora. Casi, Aquí casi. os habéis enterado, ¿eh? Se ha pasado volando. Se ha pasado rápido, sí. Se ha pasado Se volando. pasa volando. Casi una hora. Mueve. Mueve la muñequita, dale. Vamos a mover bien para que no haya Es que aquí está ni, es ni que trampa ni cartón. está muy bien esto de las tertulias porque da mucho que hablar, ¿eh? Sí. Y ahí es que es una cosa que nos gusta mucho. Bueno, vamos a ver, qué nervios. Nervios. Uy, muy largo el papelito, ¿eh? Este me mola a mí, ¿eh? Bloqueos. Hostia. Central, trasero, delantero, todos o ninguno. Buah, aquí hay que matizar cosas también, ¿eh? Sí. Aquí hay que matizar A cosas ver, también. desde mi punto de vista, así rápido, sin entrar mucho en detalles, donde estén todos, que se quite lo demás, ¿no? Un triple bloqueo hace el coche invencible. Con conocimiento. Claro, con conocimiento. Conocimiento. Un conocimiento. Ahora entramos en los detalles. El conocimiento, ¿no? Y cuidado con las calentadas. Claro. Que no siempre se tienen. A ver, yo creo que en general, si sabes más o menos utilizarlos, ¿vale?
tratarlo bien en general el coche y la mecánica, no debes tener problemas. Ahora bien, de los tres hay uno que es bastante crítico, que es el delantero. El delantero, tú giras la dirección, tienes un obstáculo, necesitas girar un poco, giras, a lo mejor las ruedas han agarrado más de la cuenta, tal, sabes que no tienes que girar, pero Pues no llega- está Pero, quitándole y pero poniéndolo. tienes que girar sí o sí. y giras y a lo mejor en una vez no pasa nada, en dos veces no pasa nada y la tercera aquello hace clac. Clac. Sí. Y a tomar por saco. Entonces, lo ideal, sí, son los tres. Sería un coche cojonudo para campo. Tendrías siempre las mejores opciones, ¿no? Siempre el coche traccionaría mejor que ninguno. Pero, para no tener ese riesgo, a mí hay una opción que me llama mucho la atención y que antes o después creo que lo haré. Mi coche lleva el central Sí. y bloqueos como tal ya no llevo más. Ya no llevo ni trasero ni delantero. Pero lleva el control de tracción, Control de tracción. que la verdad es que está muy enterado en este coche y funciona genial. Sí. Pero por muy bien que funcione, al final no es un bloqueo mecánico 100%. No es lo mismo. Quizás- Al final necesita esa pequeña patinada para Sí, actuar. para actuar. Tú en un mecánico 100% esa patinada no existe. No es on-off. Claro, entonces a mí me gustaría mucho la opción de central, montarle Un trasero. un trasero ya sea eléctrico, ya sea Sí, ya mira la neumático, opción que tú tienes para tu ya coche. lo vería eso, ¿no? Pero me gustaría mucho la opción de central, trasero y delante no llevar nada, sino que actúe el control. Aprovechar el control de Control de tracción. Que actúe el control. ¿Por qué? Porque no te da lo que te da un bloqueo 100%, pero vamos a decir que te lo da un 80, 70 si quieres, pero no tienes ese peligro al girar de romper nada. Claro. Entonces, yo creo que un central, un trasero y un control de tracción delante es, para mí, casi perfecto. Porque es que no rompes, no tienes ese peligro. No tienes ese peligro. A ver, yo por lo que has dicho el control de tracción y el bloqueo trasero y tal, el Montero tenía bloqueo trasero mecánico y el Toyota es igual que el tuyo al final. Ujú. Y pienso que en alguna situación en concreto quizás pueda llegar a trabajar mejor por adherencia el control de tracción que el bloqueo. Aunque para mí la sensación del bloqueo que te daba el Montero no te la da el Toyota. Siempre estás diciendo, hostia, va a traccionar, va a ayudar tanto el control de tracción, ¿no? Como tienes ese, no sé, el Montero tú le ponías el botón y decías, hostia, Partiendo que ese bloqueo va muy bien. va muy bien. Y que yo siempre era de cosa difícil antes de hacerlo patinar y cualquier padecer que yo creo que a lo mejor con un bloqueo trasero creo que evitaría poner el bloqueo cuando toca a estar peleando, ¿sabes? Sí. Sin bloqueo. Que Sí. es menos carga mecánica. Yo creo, Sí, el estar a lo mejor no pongo el bloqueo y voy a probar. Voy a Y el probar, estar voy a intentar, que el tal, coche no sé coge, qué, y paga que el no salto, y coge. crack, Sí. Y al final dices, vale, no, voy a poner el bloqueo. Al Si final ya- son trancazos. Si ya de primera Sí. dices, pongo el bloqueito y voy al tran, Claro. aunque el bloqueo en determinadas circunstancias es una fatiga extra, Sí. a palieres, homocinéticas, todo lo que es la transmisión, es una carga Al final lo hace todo mecánica sólido extra. En esas situaciones en las de voy a probar golpes para aquí para allá, el coche intentando traccionar, pegando golpes, que dices, vale la pena ponerle el bloqueito y Y- al tran para arriba. Sí, de hecho yo a mi Mitsubishi Montero lo noté. La diferencia Tu caso es interesante aquí. lo noté un montón. El coche de origen venía con LSD. Sí, que es verdad que era un LSD que funcionaba muy bien, pero en el momento le puse el bloqueo original Mitsubishi, bueno, quité ejes, puse ejes, la calentada, se notó muchísimo la diferencia. Muchísimo. Además, el Montero, yo lo que le noté muchísimo al Montero era que las estabilizadoras traseras como que capaban mucho, no dejaba tener recorridos al coche. Claro, tú ibas sin Entonces, estabilizadoras. Claro, yo, ¿tú te acuerdas? Yo iba sin Yo no me atreví a Yo, quitarlas. cuando cogí el coche, de las primeras veces hacía unas horquillas, la típica horquilla que hagas subiendo un camino normal. Y notabas que el interior quería ya Arrastraba, sí. derrapar y decías, ¿cómo puede ser? Claro, entonces yo ya le quité las estabilizadoras, le di un poco más de recorridos y con el bloqueo y al final, bueno, que lo Sí. hemos visto trabajar, el coche trabaja muy bien. Con un drono delantero, pues imagínate. Claro. Ventaja de... Voy a abrir un melón, diferencial abierto o LSD, va un poquito hilado también, ¿no? Manolo, nuestro compañero del club, sin ir más lejos, él se puso el LSD que yo llevaba. Él era
Diferencial abierto completamente, sin posibilidad de bloqueo, nada. Y Ahí él está- ahí está vendido, ha ahí está notado vendido. muchísima diferencia desde que puso el LSD. Claro. Es que son como escalones. Claro. Sí. Yo aquí, por ejemplo, los bloqueos, estamos dando por hecho, creo que estaréis de acuerdo conmigo, el central damos por hecho que lo llevan todos. Porque Sí, en mi caso va siempre bloqueado cuando meto tracción a los Claro, 4. pero lo vamos a dar como imprescindible el bloqueo central, porque hablamos la mayoría de coches Sí. que ya lo llevan, o cuando pones 4, aunque no lleve diferencial, Como hace no las lleva veces de diferencial. bloqueo Sí, central. sí. Vamos a olvidarnos del central y vamos a dar por hecho que cualquier todoterreno, aunque no lleve diferencial, bloquea el central, transmite lo mismo delante que detrás, para que nos entendamos. Y luego la problemática en el 4x4 que hay que solventar es la pérdida de tracción en el mismo eje. Entonces ahí entran en juego muchas cosas. Entran en juego desde los recorridos del coche. Coches que no Sí. tienen buenos recorridos, pues antes necesitan una ayuda para Sí. mantener la tracción, y ahí hay escalones: diferencial abierto, sistemas tipo LSD. Luego estaría el control de tracción bien tarado, como es el caso del nuestro, que considero que es un control de tracción que está muy bien tarado. No sé si habrá algún coche por ahí que diga, no, es que el control de tracción de este coche no va nada bien, no lo sé. En nuestro caso, el control de tracción lo considero por encima del LSD. Yo lo que he vivido, el control de tracción trabaja mucho mejor que el LSD y antes. Y luego ya como último, como punto superior a nivel de tracción, el bloqueo mecánico, 100%. Y yo coincido con Julio totalmente, no lo voy a repetir, pero coincido con Julio ahí por el tema de la fatiga mecánica del delantero. Yo sí que considero, también depende de lo que hagamos. Yo estoy funcionando con control de tracción y sí que hay veces que digo, si aquí tuviese el bloqueo hubiese subido un poco mejor, pero bueno, he subido, he conseguido pasar. Y sí que digo, pues algún día bloqueo trasero para darle ya un plus al coche, pero al delantero yo no llegaría por eso, por la fatiga mecánica. A mí me da del miedo delantero. también. Pero teniendo el tema el de control rotura. de Pero, tracción que correcto, tenemos. teniendo el control de tracción. El coche que no tenga ese control de tracción, Claro. que en control de tracción no se lo puedes poner como puedes poner un bloqueo. Eso es. Eso es. El coche que no tenga ese control de tracción, o que el control de tracción que pueda tener no funcione así como funciona este de bien, ahí es otro tema. Es otro tema. Ahí es otro tema. Yo, por Pero vamos, ejemplo- hablando con la experiencia nuestra de nuestro coche, yo creo que para mí sería lo idóneo. Por ejemplo, por lo de que si decía si central, ¿no? O todos o ninguno, el Land Rover mío, que es del 86, no lleva ninguno. Lleva diferencial central, pero no es bloqueable. Y me pasó un día que iba por el campo y tal, me despisté un poco y con una ballesta me subí encima de una piedra, porque la ballesta está muy fuera. Me dejó una rueda en el aire y me quedé tirado. Claro, Una ballesta. una rueda en el aire. Me subí, Sí. y dije, no me jodas. Claro, O sea, una nunca rueda. había llegado a pensar en ese punto Sí, sí, y sí. no lo saqué. O sea, Una me daba rueda. igual. No. Da Es igual. que se te queda una rueda en el Una rueda en el aire, aire, ya toda la estaba. tracción se va ahí. Ya estaba. Toda la Y tracción la se primera va vez que te pasa dices, pero esto no es un 4x4. Sí, no, claro, pero te quedas diciendo, hostia, aquí. O sea, ¿qué Eso, hay? eso sí, pues sí. mira, porque tú sabes de mecánica, ¿no? Te imaginas de alguien que no tenga ni idea. Se ha roto. ¿Qué Se ha ha roto. pasado? Claro, Se ha roto. Claro. se ha roto el coche. Se ha roto el Tienes que coche. agarrar- Le da un golpe, se ha de la roto. ballesta en una piedra, tal, le da un golpe y algo se ha roto. Me he comprado un todoterreno, el todoterreno está bien, solo hay una Sí. rueda en el aire y esto no se mueve. Y no se ha mueve. roto. Claro, Sí, sí, se ha roto. totalmente. Es impresionante. Mm. Que, o sea, que mínimo central. Sí, Que mínimo. O sea, el central yo lo considero como algo imprescindible. O bloqueable, o que sea un coche que no tenga diferencial y cuando le pones 4 Que hace la sí función. que- Por eso el bloqueo central como imprescindible. Y luego delantero o trasero entra ahí el juego. Yo, por ejemplo, considero que con el Jeep me defendía bastante bien. Eso te iba a decir yo, el tema del G de Quadradrive y todo eso, al final Sí. es como un rollo LSD, ¿no? El Quadradrive era tipo LSD. Va por bomba de aceite, ¿verdad? Sí, funcionaba la diferencia de giro, creaba una presión de aceite por una bomba georrotor, creo que la llamaban Georrotor. dentro del diferencial, que juntaba unos discos tipo de embrague, Como unos que le discos metían presión. antifricción, que entonces se juntaban y hacían que transmitiese a la otra rueda. No era un bloqueo 100% porque lo que transmitía a la otra rueda no era el 100%, pero bueno, era una ayudita que venía bastante bien. Tome, ¿cómo te lo manejabas? Pero ahí entraba en juego... ¿Cómo le sacaba partido? No, pero ahí entraba en juego una cosa muy importante, que es que el coche tenía muy buenos recorridos. Sí, el Entonces, tío era ese Tenía unos coche- descuelgues El tuyo era brutales. Ese coche Es que, sacaba... es que, claro, si la rueda no se despega del suelo, Claro. no necesita. Exacto. Sí, Entonces claro. yo necesitaba ayuda, digamos, para suplir los problemas de llevar un diferencial. Necesitaba ayuda menos veces que otros coches porque tenía más recorrido. Cuando lo necesitaba, que eran muchas veces, más o menos respondía, pero había que pillarle el puntillo. Sí. Que si ahora coge, que si ahora no, que si aguántale el gas. Quiero decir, tenía su... Sí, lo sabías hacer muy bien trabajar. vamos. tenía su cosilla. Y luego, por ejemplo, el de delante no trabajaba tan bien como el de detrás. Delante estabas más vendido. Yo considero que el Jeep trabajaba bastante bien, pero a nivel de tracción, el control de tracción del Toyota
actúa antes, está siempre, no tienes que estar que si actúa, que si Además, no, vosotros no. habéis coincidido tú con el Está Toyota ahí. y tú con el Jeep, ¿no? Quiero decir que habéis Sí. estado en los mismos sitios y habéis podido hacer comparaciones. Sí, ahí siempre lo hemos visto, yo desde el primer momento lo vi, cuando solapamos que yo estaba con el Jeep y él estaba con el Toyota, yo ahí, de hecho lo hemos hablado muchas veces, que yo el 150 era un coche que no planteaba como para Ya. lo que hacíamos nosotros y cuando él se lo compró y lo empezó a usar, dije, Te sorprende, ojo que va muy sí, bien este coche. te sorprende. A nivel de tracción está por encima. O sea, Sí. yo creo que no es discutible. A nivel de tracción, el control de tracción del Toyota está por encima del mío, del LS de Jeep. Sí. Que también hay unos que iban mejor, otros que iban peor, porque claro, entra en juego el aceite, El mantenimiento, ¿no? el También. aditivo, el mantenimiento, cómo de gasos están los discos. Es que es una cosa que dices, "Buah, Claro, y al final son coches con X años, Claro. que hay que decir que al final... ya saber a qué mantenimiento saber- han llevado, ya saber qué aceite le A han saber. puesto. Yo hice muchas pruebas y me comí mucho la cabeza con el tema ese y conseguí que el trasero funcionase Funcionaba muy bien. bastante bien. Pero no llega a ser un control de tracción, ni mucho menos un bloqueo. Tendremos que probar el Quadradrive 2. El Quadradrive 2, lo quería nombrar, es una locura. Es que el Quadradrive 2 llega a bloquear 100%, pero llega a bloquear 100% de manera progresiva cuando lo necesita. Y si tú giras, no te bloquea 100% la Desbloquea, sí. delantera. O sea, es que es la bomba. El Hostia. Quadradrive 2 como sistema de tracción, el concepto, luego que si a alguien se le ha roto, que si hay un actuador que no sé qué, eso no vamos a entrar, porque Sí, son pero averías al que final pasan eso- a Al final, muchos. Quiero todos decir, claro, tienen mira sus, el bloqueo sus- de los Patrol. Correcto. Que, puntos que débiles. justamente a mi hermano le pasó. Correcto. Una Claro, salida, mira, sin ir pues más sí, lejos. pues claro, lo puso tal, el coche cortafuegos cara para arriba, bien. Salimos a carretera y me dice mi hermano, me ha cerrado el coche. Digo, ¿cómo que te ha cerrado el coche? Claro, nada, lo tenía días. Hostia, tío, sí. Cuando giró a la derecha, me hace clac atrás. Y se había partido la horquilla y cuando giraba a la derecha de la propia inclinación del coche, se metía en bloqueo. Se bloqueaba. Y se bloqueaba. Sí, ese Y bloqueo, al final- lo que comentamos, es un bloqueo que es un poco delicado. Ese actúa por vacío Por vacío. y es un poco delicado. Yo conozco muchos que Sobre yo, todo- por suerte, cuando tuve el mío no me dio ningún No te problema, pasó. pero conozco muchos amigos que han tenido Patrol, amigos y conocidos que han tenido averías. Con el actuador. Sí, por el actuador, con diferentes partes del bloqueo. Sí, esas son cosas que fue el pueden adaptador, pasar. la horquilla que se partió. Mm. También, una vez te lo desmontas y te ves, te lees el manual y tal de todo esto, ves que hay unos arandelas de ajuste que realmente tú tienes que medir la distancia. Mm. Quiero decir que a lo mejor el siguiente que montes, por lo que sea, mide 2 milímetros menos y está entrando la horquilla un poco más forzada y al final vuelve a romper. Y eso hay que ajustarlo. Y eso con las arandelas de ajustes tienes que ponerlo en donde toca. Claro. Mm. Es que todo tiene su historia, pero Sí. el concepto del Quadradrive 2 en el WK ya lo probaremos Tengo y ganas de bueno. verlo, ¿eh? Yo tengo, Sí, ganas, sí, sí. tengo ganas de probarlo. Sí. Eso De momento no he podido probar el coche es aún. una locura. Pero Cuando hemos salido con alguno y cuando lo tuvo Quique y tal, cuando Sí. le toca trabajar, es una locura. Entonces, en coches, que vuelvo a lo mismo, coches que tienen cierta limitación en recorridos, se hace imprescindible tener algún sistema de ayuda a la tracción. Sí. Bien sea control de tracción, bien sea bloqueos, hay coches que se les hace imprescindibles. Entonces, lo que has dicho tú, bloqueo, pues sí, si los tienes todos mejor, según sabiéndolos usar. Sabiéndolos En los usar. bloqueos creo que hay una responsabilidad, tener bloqueos conlleva una responsabilidad, saber usarlos y saber que es una fatiga mecánica para el coche y dónde y cómo, sobre todo el delantero, que es muy crítico. Pero en coches que no tengan muy buenos recorridos y demás, se hace imprescindible. Y ahora vamos a otro tema que me gustaría tocar. Si tenemos un coche, bloqueo central, ese damos por hecho que está, y ahora tenemos la opción de montarle un bloqueo. ¿Cuál montaríamos antes, el trasero o el delantero? Porque se dice, yo estuve investigando mucho en su día, claro, depende del coche. Yo, por ejemplo, en el Jeep hubiese montado el delantero porque Porque mi tu control de trasero- tracción detrás, el control de tracción, no, perdón, Sí. el LSD el detrás LS trasero sí, te iba muy iba bien. muy bien. Iba muy Claro, bien. y te notabas en falta el de adelante. Exacto. Entonces yo decía, yo aquí le montaría un bloqueo delantero y ya la leche. Pero si no tenemos ningún tipo de sistema auxiliar, ni control de tracción, ni nada, solo tenemos un bloqueo central, ¿qué es más efectivo? ¿Un bloqueo delantero o un bloqueo trasero? Porque aquí hay muchísimas discrepancias. Yo no sé responderte, no sé qué es más efectivo. Creo que en ocasiones el delantero puedes tirar de ti muy bien, Claro. pero yo sí que he tenido dos coches que tenían bloqueo trasero y delante no tenían nada, diferenciales abiertos, que uno era el Patrol GR y otro era el Mitsubishi L200, y yo me defendía muy bien con esos coches. Sí. Yo con bloqueo ese trasero- bloqueo trasero... Con un bloqueo hacía trasero mucho que vaya, trabajo ya, que vaya bien
y volvemos un poco a lo mismo. No tienes ese peligro. Claro. De rotura. Sí. Yo creo que sí que lo que digo, puedes tirar muy bien de ti el delantero en algunas circunstancias. Y también lo que mola Pero trabajar yo los seguramente, pasos. sí, pero yo seguramente tiraría antes a por el trasero. Yo personalmente. Sí, yo creo que también. Sí, yo delantero no sé si montaría en el Montero. A ver, es que si no tienes nada, uno delantero te puede venir muy, pero que muy bien. Claro, es que depende del coche. Dicen, yo en su día, a ver, yo tenía esa justificación. Delante no llevo nada, detrás tengo una cosa que me funciona bien, pues refuerzo delante delantero. con el contra de lo crítico que es y que hay que En tener la cabeza, cabeza muy bien cruisement. puesta de lo pongo o no lo pongo. Porque hay muchas veces que, vale, ahora voy recto, ya, pero es que cuando consigas subir esto, tengo que girar. Entonces ahí, en medio de la trialera con una rueda en el aire, Va a voy a estar quitar clic, el clac, bloqueo, clic, clac, clic, voy a clac. quitar el bloqueo para poder girar. Se va a soltar, se va a soltar. Claro, a se va veces se soltar. sueltan, a veces no, van un Cuando, poco... cuando yo tenga que girar ahí en medio de la trialera con una rueda en el aire y tenga que empezar a girar y yo sé que es crítico y voy a quitarlo y se va a quitar. Quiero decir, es que lo veía un problema, pero dicen, hay argumentos y hay vídeos muy interesantes en YouTube y demás, que con comprobaciones, con pruebas y demás, el bloqueo delantero es más efectivo en la mayoría de circunstancias que el trasero. Pero yo le veo el hándicap ese muy importante, que es el del giro y lo crítico que es. Entonces, por norma general lo podemos ver. Los coches que salen de origen Menos solo mal. con un bloqueo, Es el trasero. creo que siempre, me voy a atrever a decir siempre, es el trasero. Es trasero. Quizás sea por lo crítico que es y por facilidad de conducción, pero al final los coches solo con bloqueo trasero, para un uso, vamos a decir, normal, se desenvuelven muy bien. Se desenvuelven muy bien. El caso que has puesto del Patrol, los Monteros y el tuyo no veas. Y Álvaro el mismo caso. Álvaro pasó Álvaro iba diferencial la abierto diferencia, completamente la misma situación. a meter bloqueo. De como otro coche. Sí. Otro Otro coche. diferente. Es otro mundo. Aparte, a él sí que le gusta la parte esa de trabajarlo. De jugueteo. De probar. Porque, a ver, nosotros De también probar. somos como somos y parece que cuando alguien pone el bloqueo es como que ya no tiene mérito. Claro. Así cualquiera, ¿no? Es Sí, un poco sí. como, Se así acaba cualquiera. la emoción. Claro, es en plan de estamos todos ahí indicando para aquí y para allá y en el momento que escuchamos el compresor encenderse es como que nos giramos. Ahora ya Sí, no hay nada que ver aquí. Y entonces entra en juego el ese de no ponerlo, pero es que está peleando por aquí, por allá, buscando la trazada y de repente escuchas el bloqueo. y dices, ya está. Y dices, es que es increíble el trabajo que hace un bloqueo, ¿eh? Increíble. Marca mucho la diferencia. Sí. Por lo que habéis dicho vosotros del bloqueo delantero, en Vettel hay un hombre mayor que tiene un 95, un Land Cruiser 95, y tenía bloqueo delantero. Y en una de las rutas que fuimos así, tal, un par de cortafuegos y tal, con el mal endémico de la rótula inferior de esos coches, pues nada, bloqueo delantero puesto, sí, Y la rueda, la rótula y rueda para abajo. claro, Y dices, ostras, el bloqueo, se lo olvidó. se le olvidó quitarlo. Pero en la rótula influye el que vaya a bloquear, le Yo provocó una fatiga ahí. entiendo Se- que al seguro ir que fuerza bloqueado, más, claro. al forzar, al girar la dirección, A lo mejor tiró mucho y a ver, la tendría mal. Sí, el claro, hombre claro, no justamente sería- no era de los sí. que salía a dar una vuelta, era de los que salía a meterse en líos Sí. y volver a casa, ¿sabes? Entonces, pues supongo que el coche llevaría un castigo, pero el decir, hostia, Sí. ¿sabes? Bueno, más que el día se Sí, estropea, pero no se estropea para él, se estropea para todos. Sí, claro. El bloqueo delantero es muy crítico, muy crítico. Pero en bueno, ese también sentido. subía por donde yo con el Montero no subía. Claro. ¿sabes? Y era un corto, mira, Es que, Pero pues con imagínate. pero con bloqueo juega delantero. con bloqueo delantero. Pues claro. imagínate, un coche corto que no pese mucho. encima, curioso. Triple bloqueado. El tren era el 3000 KZT, pero automático. Que de esos yo no había visto muchos. Ujú. Y era automático y el hombre se lo manejaba, bueno, espectacular. Qué bueno. Pues a ver, si está y se sabe utilizar, pues bueno, pues si está mejor. Imagínate tener control de tracción y los 3 bloqueos y ponerlo o quitarlo al antojo. ¿Que tengo que girar? Ujú. Control de tracción delante. ¿Que no tengo que girar? 3 bloqueos, imagínate. Pero bueno, ya es rizar el rizo. Rizar el rizar el rizo. rizo. Sí. Los bloqueos para un uso 4x4, Al uso. sí, que no sé. Porque al final todos acabamos metiéndonos más o menos veces, pero en algún momento Y a veces, aunque necesitas... no lo busques, sales una Sí, ruta y tal, exacto. y coges un punto que dices, hostia. Un bloqueo son garantías. Un bloqueo o un sistema de ayuda Sí. a la pérdida de tracción en un diferencial, en un 4x4 lo veo muy importante y muy necesario. Los 3, pues según el uso. Si haces un uso muy extremo, muy trialero, o esta gente del norte cortafuegos muy extremos y tal, Sí. ahí sí que es vital, Es vital, llevar sí. las 4 ruedas a la vez. Entonces esa gente sí. Pero para la mayoría de usuarios de 4x4, un control de tracción puede ser suficiente, Sí. un LSD puede ser suficiente y si puedes llevar un bloqueo trasero ya, yo creo que la mayoría de cosas
que se hacen de ruta en un uso normal, con un bloqueo trasero Vamos, sobrado. que tenemos que hacer una conjunta de 3 bloqueos, ¿no? Habría que hacer una conjunta de bloqueitos. Vamos, a ver vamos si a tener que buscar. Vamos a tener que volver a ahorrar, ¿eh? Cago en la leche. estaría bien porque los Yo no puedo bloqueos- ahorrar más, o sea, yo no. Ya Pero si no. te la acabas de comprar, ¿tú qué quieres ahorrar ya? Pero cuadraréis 2. Bueno, y tú, por cierto, que te acabas de comprar el coche, ese Quadra Drive 2 que te tenemos que probar. Tendrás que Sí. probar, tendrá que pasar por el canal, tendremos que Cuando probar. queráis lo podéis ver, pero tengo muchas ganas de probarlo. Pero yo quiero probar también el Montero, que por cierto, ¿qué vas a hacer con él? Bueno, el Montero ahora mismo está haciéndose unas reparaciones y la idea es... Le ha jodido, ¿eh? Sí, Le ha jodido, ¿eh? sí. Te has dado donde va. Sí. Es que a mí ese la Montero fibra. me gusta mucho, además. una Ha cabeza. comentado varios detalles. Ese Montero tiene cositas. Tiene muchas Ese horas. Montero tiene cositas. Y va muy bien. Y va muy bien. Y a mí Qué me gustaría, no sé si pretendes deshacerte de él o no, pero si es la idea. Vas a hacer que se me salte la lagrimilla. Antes de que te deshagas de él, me gustaría probarlo. Sí, la idea es que salga del taller en orden y ponerlo a la venta. Pero por supuesto, ese coche va a tener la despedida que se La merece. última ruta, ¿no? La última ruta la va a última tener. ruta. Y que pase lo que pase. Hombre, A ver. no vas a romperlo. No se va nunca con esa intención, Ese pero coche está robado. en esa ¿eh? última ruta se va a disfrutar por todo el que lo quiera probar. Al final lleva Yo nunca he muchas cogido un horas. 2.5, ¿eh? ¿No? ¿No? Yo el mío era 2.8 y 2.5 no lo llevaba. Pues mira, lleva tus mismos ejes. Ah, o sea que tiene que andar bien, ¿eh? Ese coche está Tenemos rodado, un ¿eh? Ya has acuerdo. viajado y todo. Me Ese acuerdo coche se ha Portugal, cruzado 1000 kilómetros a Portugal del tirón. Dos Transpirenaicas, un Portugal, muchas vueltas por España, Y rutas por aquí. inicio de Transcantábrica. Y rutas Y por aquí ese coche ha circulado todos los fines de semana, sábados y domingos. Además ha llegado a ser tu coche diario, ¿no? Que quiero Ha decir, llegado a lo ser mi has- coche lo has diario. usado de usado y al final... Y el al bloqueo final son muy- trasero son te dio la muy vida, ¿eh? Eso marcó la diferencia. Sí que es verdad que el LSD que llevaba, que es el que lleva Manolo, iba muy bien. Mm. Pero yo veo un coche muy equilibrado. Es el 2500 cortito, 99 caballos. No tiene un grandísimo par, ¿vale? Pero si lo sabes trabajar con reductoras y tal y cual, es un muy buen coche escuela. A mí me ha enseñado muchísimo. Y en pista, Y en pista ha sido a ritmo, ¿eh? En pista iba muy rápido. En pista ha sido a ritmo, ¿eh? En Pista- pista ese coche ha ido muy rápido. En Visto pista un ha día, me acuerdo que sido, ha íbamos tú sido a delante y iba ritmo. detrás y yo decía... No iba a una gran preparación, pero un coche equilibrado y muy bien. Y que tú también lo tenías medido, madre mía. Llevas más horas en el coche ¿Cuántos ese años lo que tienes? andando. Ese coche lo tengo 5 años. 5. A los 5 años... tarda 5 mucho, años, ¿eh? pero es que lo de Pero los intensos, años. ¿no? Intensos. Claro, es que lo de los años, de hecho, cuando empezamos, no, es que llevo tantos años en el 4x4. Tal. Bueno, es que hay muchas maneras Vale, de pero llevar ¿qué años. has hecho en Claro, esos Sí, 5 porque si al años? final sales todos los fines de semana... Claro, es que estamos hablando de 5 años, pero ojo, de 5 años. Que ese coche los 2 primeros años, todos los fines de semana se ha tirado en las ramblas. Ahí En estamos. los barrancos, en la piedra. Yo ese coche lo hice... A ver, lleva una preparación muy sencillita. Al final lleva 4 centímetros de elevación de suspensión, ruedas separadas y Llevabas 31, y unas ¿no? 31. Sí, pero porque también querías viajar y has viajado. Claro. Quiero decir, que era. Lo intenté hacer un poquito equilibrado, pero ese coche se ha mamado todas las ramblas de Allí Valencia. allí no harás muchas cosas de esas, ¿eh? El Jeep va a ser una preparación un poco más sutil. Al final se va a hacer una preparación, por lo que se lleva hablando siempre, una preparación muy equilibrada, porque ya es un vehículo que cuanto más lo preparas, más le restas, y la verdad es que es una delicia de coche. Claro. El La Jeep putada es una ¿sabes cuál es delicia. tu putada? Que la has probado de origen. Pues yo la he comprado con cosas... Es que a mí me está pasando eso con el Toyota. Yo Claro. lo compré de origen y le puse las ruedas de tacos y dije... Es que le vas quitando. Me he pasado. Es que le vas Le, quitando. ya ves, a lo mejor Le tenía vas no que quitando. tenía Claro. puesta una rueda tan agresiva, ¿sabes? Claro. Porque ya Eso lo empiezas a ir- dije, eso lo dije. Sí, fue lo primero que me dijo. Dice, ¿tienes claro meterle rueda de tacos? Le Y yo, dije, yo, A ver, yo es se que he las- tenido ese coche. yo se la Y volvería a sé- poner y sé- teniendo y su sé- rojo de llantas. Claro, pero yo le dije, si le pones esas ruedas, vas a tractorizar el coche. Sí, Claro. Sí. pero es que, aunque sea un Le coche dije, fino, se tenlo nota. claro, o sea, si tú lo tienes claro, perfecto, oye, adelante. Pero es que te puede dar una hostia. Sí. ¿Te puede dar una hostia ese contraste? Sí. Claro, y depende del coche, porque es como, no, las STT Pro no hacen mucho ruido. Digo, no hacen mucho ruido en el mío. en el tuyo. Claro. Como le metas unas STT Pro a ese, vas a flipar. V6 diesel, que quiere decir que va súper fino. Va no fino, dices muy nada. claro. No dices nada, le metes ahí el... Claro, es el autovía se que nota, dices. se nota. Pero bueno, al final tienes que buscar el uso que le vayas a Pero dar claro, al y final lo tú sabes que para pongas. qué es el coche, te lo has comprado para eso. qué es el Qué Sí, coche. bonito. exacto.
el coche se ha usado para ir como es- tranquilo, para que sea mínimamente capaz y poder ir cómodo. Cómodo, un nivel de seguridad muy grande. Ese coche lo bueno que tienes es que a nivel de tracción lo tienes solventado. Sí. El WK a nivel de tracción lo tienes solventado, no te tienes que complicar la vida con eso. Sí que es verdad que tiene otros problemas, ángulos, el paragolpes trasero, altura, como todos, pero bueno, según lo que se vaya a hacer, pero es que a nivel de tracción es una locura. Ya lo probaremos y intentaremos grabar algo y tal. Que tenemos planes chulos de probar coches y probar cosas porque es un contenido que mola mucho. Es complicado hacerlo. Sí, es porque al final complicado tienes que juntar por varios disponibilidad. coches. Hacer una comparativa, Tienes que terceres. intentar hacer una comparativa más o menos equitativa. Y claro. con el tema de los bloqueos lo vamos a adelantar, pero creo que dentro de poco vamos a tener la oportunidad de hacer la prueba de un bloqueo trasero. El Montero mío está disponible. Un 150. Es que un claro, 150. al final es más Claro, al fácil- final tenéis que... Bueno, ahí sería muy guay comparar el 150 Claro. con lo que al vuestro. El 150 con control de tracción solo Sí. y un 150 con bloqueo Bloqueo trasero y trasero. control de tracción delante. El mismo obstáculo, hay que intentarlo. Entonces, a ver si podemos hacer algo porque es complicado ese tipo de contenido, es complicado juntar coches, disponibilidad de gente, un sitio, un obstáculo. Es complicado, pero vamos a intentar eso porque es un contenido muy interesante. Pues hay estaría cosas muy guay. chulas de ahí. Sí, van a salir Sí. cosas Sí, va a estar muy guay. chulas. Estoy recuperando Sí, el sí. 2.8 y podemos hacer la comparación Mira, del Al corto que se con lo el vendió- largo. Al que se lo vendí cuando lo vendió, mira, le estoy dando muchas vueltas otra vez en Ah, comprarlo. ¿lo vendió? Sí, Ah, ¿lo vendió? lo tuvo, no le cuadró mucho la afición del 4x4 y tal, y No lo me vendió. digas. Sí, lo vendió y se lo llevaron a Madrid. Jolín. Y como se lo llevan a Madrid, el chaval dice, va, súper contento, todo el viaje a 120. Digo, no lo he hecho yo en 5 años que lo he tenido a 120. Con la paliza que me daba, eso es verdad, tío, eso ¿Os es verdad. acordáis? Ese- Que decía, ese "Pero coche de me 100 no ha 120 pasado". Montero, tío, un 2.8. Tú me decías, no me cuadra. Tú sí No me lo cuadra, decías. no me cuadra, claro. Pero si Ya, llevo no me yo cuadra. el 2.5 mío a 120, Ah, pero tú estás muy loco. pero es que a 3.000 vueltas, No, tío. pero es que cuando lo de Marruecos, él estaba que no se bajaba a Marruecos con el 2.8. Y Además- mira, y aprovechar para decírselo, ¿cuánta gente ha bajado a Marruecos? ¿Cuánta gente ha rodado de viaje con un La 2.8? verdad que Yo se lo decía, digo, pero si es un cochazo, un 2.8 largo, con bloqueo trasero, super sele, digo, Yo pero sí. lo compré, saqué motor, se hizo entero, vamos, Digo, todo. pero si es un cochazo. O sea, me lo dejé, yo dije, Dejaste yo cuando hago el las coche, cosas que no las hago bien, porque las hago para que me duren para toda la vida. Ya, bueno. Y cojo pero- y al final, mira, Pero ya sabemos cómo eres. Cuidas por encima de... Demasiado. Sí. Sí, Es el vendedor que buscamos Sí, todos. exacto. Es el que cuando venda un coche hay que estar atento. hay que estar ahí, hay que estar De ahí. hecho, no se lo creerás, será lo típico que vas a vender el coche, le cuentas esas cosas al que lo va a Sí, comprar sí. y dices, sí. Y Esto lo te que- está mirando y lo te está que- diciendo, venga, no me cuentes y no- películas y no que... se lo- También está el que le gusta esto y Claro. lo valora y el que está dice, Hombre, Da igual. escucha, el detalle que me lo contaste tú, que yo eso no lo sabía. ¿Qué, Si qué? me hubiera enterado, te lo hubiera dicho ¿El qué, en el qué, Marruecos, cuando estábamos en la arena. O sea, no bajaba las ventanas, no bajaba las ventanas Ni plegaba los retrovisores. para que la arena no hiciera de lija. en el cristal y no se me meterá por la Que guía. oye, que está genial, Y pero... cuando llegué a pero- España, soplé los retrovisores por Hombre. dentro, con que moví los cristales, los soplé por... No está bien. No. Esas cosas no... Es decir, no es para llevar tan en el extremo. Bueno, tú cuando vendas el coche me avisas. Exacto. Y negociamos, de locos, ¿eh? Tocaba así en el cristal y hacía. Y abría la, Abría la puerta. y abría la puerta y yo. ¿Qué haces? Como Digo, cuando acabas de lavar lo caliente los cristales. Claro, Vale, vale. que no bajes el cristal. Digo, ¿qué te pasa? Dice, no, es que la arena, la guía, tal. Y yo, "Uah". Y bueno, digo, vale. Sí, sí. Lo malo es que crea necesidades, porque claro, yo me tiré todo el viaje y digo, guau. Claro, claro. Estoy reventando el coche, estoy reventando el coche. Claro. Qué cabrito. Qué bueno. Bueno, pues chicos, vamos para la 1h30. ¿Cómo lo habéis pasado? Yo muy bien. Tan grande. ¿Está bien Muy o no? bien. ¿A que está guay? A que Muy- seamos un rato muy- agradable. Muy guay, la verdad que Sí, sí. Y al alegro. final, pues estás aquí y no te acuerdas de que ahí están ahí las cámaras, que ya me era a mí el decir, hostia, no voy a estar cómodo, pero que va. ¿Os Primer olvidáis de las momento- cámaras o no? ¿A que os lo dijimos? Que os olvidéis Me de las dijiste, 10 cámaras. minutos, que va, si he empezado Completamente. hablando yo. Claro. Si he empezado hablando yo. Mola mucho. 10 minutos. La verdad es que mola mucho. Completamente. Nosotros le estamos cogiendo el rollo, pues los invitados, estamos teniendo charlas muy interesantes con invitados, que es la excusa, porque a lo mejor con esta persona que traes al podcast no hablarías en otra circunstancia, pero luego esta rama de las tertulias es que nos gusta mucho, porque de momento estáis siendo gente de nuestro entorno, luego pues ya iremos trayendo gente o invitados que hayan venido al podcast. Intentaremos hacer tertulias con ellos por darle otro ambiente, pero es que el ambiente este que se genera en la tertulia, a mí me encanta. No sé si la gente en casa percibirá Lo lo mismo. disfrutará como nosotros. ¿Disfrutará esta naturalidad o...? Sí. o- Es que al final yo me he teletransportado a una ruta Hmm. con el bocadillo, la navaja, el chope y el jamón y la Y neverita de cervezas y- sentados en una piedra
Sí. Hablando de todo Ya está esto. hablando, Pues sí. esta necesidad, esto nos vino de eso, porque luego estás de ruta y también quieres hacer la ruta y venga, va, vamos a seguir. ¿Y cuántas veces te quedas hablando y dices, es Sí, que sí. no sé qué Dices, prefiero? me he quedado Yo a medias. Ahora mismo me quedaría. Claro, dices, no sé qué prefiero, si la tertulia o seguir con la ruta y encontrábamos esa necesidad, Sí. es que nos encanta Además, hablar en de Marruecos esto. nos pasaba, ¿tú no te Claro, acuerdas? sí. Que parábamos y joder, hostia, empezamos a hablar un poco, Nos a comentar poníamos a cada hablar, uno cómo habíamos claro. vivido cualquier Y cosa. siempre empezaba alguien a meter prisa. Venga, va, tal, no sé, Venga, que y tú realmente- calla, coño. Que realmente dices, hostia, me está cortando un rollo, pero es necesario, porque Sí, al final claro. tienes que hacer tantos kilómetros todos los días que si no, no avanzas. Sí, a ver. Entonces estas No tertulias, Sí, la verdad nos que flipan son- y ojalá la gente desde casa lo disfrute igual, se animen a comentar, porque también que participen, que den su opinión, que nos está pasando. Hay gente que nos escribe unas parrafadas que nos encanta leerlas porque nos dan su opinión, opinan, experiencias y al Claro. final lo que decimos siempre, aquí aprendemos todos, nadie lo sabe todo, pero todo el mundo sabe algo No. y esto es la leche. Estamos en tiempo, no sé si hacemos un temita de regalo, lo dejamos para otra ocasión. A ver, Andrés tenía mucho... No me vais a dejar con las ganas. Sí, es que luego la gente va a Venga, ver. ya voy, luego la ya gente va a voy, ver. media, ¿eh? La gente va a ver 1 hora 45 y Iba a le decir, va a dar venga. miedo, le va a dar miedo pinchar. Sí, le va a dar miedo el último pinchar. trocito igual mucha gente lo va a obviar, pero yo creo que es un tema... Digo, ya, que me tienes intrigado, hostia. Es un- Ya, hombre. es un tema interesante. No tenemos tambores aún. O a ver, a ver. no, se me han olvidado. Ahora lo estoy pensando, a ver cuál era. Sí, vale. ¿Qué tan necesario es tener un mínimo conocimiento de mecánica? O sea, esa es buena. Para llevar esta afición, Para tener llevar esta afición. un conocimiento mínimo de mecánica. Ojo, hay gente que dirá que sí, gente que dirá que no. Me gustaría que lo pusierais en comentarios, vuestro razonamiento de si estáis a favor o estáis en contra o compartís las cosas que se van a decir aquí. A ver, a mí me parece... me parece... Venga, mojaros. me parece Vamos al suque. muy interesante tener un mínimo. Ojo, Un mínimo. ojo que no es obligado. No hace ¿eh? falta, no digo que sea obligado. Digo, me parece muy interesante tener un mínimo porque al final son coches de los que abusas y entonces cuando no es una cosa es otra. Y si no es a un coche es al otro, pero siempre pasa alguna cosita. Siempre te puede pasar. Claro, no es lo mismo que tu coche, tu turismo habitual que utilizas para ir a trabajar y poco más, que ese a lo mejor tiene la suerte de que en 5 años no le pasa absolutamente Bueno, y si te nada. pasa, seguramente te pase en carretera. Claro. Claro, A lo mejor que eso te pasa en llamas un a la camino grúa y claro. ya tienes el... y ya está. Entonces, creo que es pero que muy interesante al menos tener unas nociones básicas. Yo creo que saber Nociones cómo básicas. funcionan ciertas cosas del coche. Claro, sí. y tener siempre también llevar ciertas herramientas básicas también Sí. en el coche para poder hacer algunos arreglos, ¿no? Tampoco llevar un coche taller, No, para nada, pero lo básico. Pero... que seguro que hay gente que lleva pero coches hay, talleres. hay una cosa que, bueno, yo lo comento alguna vez que lo hemos hablado. Para mí es como el winch, como el cabrestante, ¿no? ¿Para qué lo va a llevar si ya lo llevas Eso tú? es. Al menos, Vale, sí. menos necesitas Alguien uno en el grupo. En el grupo. Claro. Es decir, si lo llevas tú, ¿para qué lo voy a llevar yo, no? pues ya me sacarás tú. Pues esto igual. Pues si tenemos a un amigo mecánico en el grupo, Por ejemplo, aquí. Ya no hace falta más nociones, ¿no? ¿para qué tienes que saber tú nada? Pues, Javi, Claro. vente para acá. Pero muchas veces te encuentras solo, Sí. como es mi caso. A mí me gusta viajar con ellos, con mis amigos, con mi grupo, pero, Sí, que te has pegado escapadas tú solo. pero me he pegado viajes solo completamente y he tenido mis problemas. Hombre, ¿y me has llamado? ¿Y me has llamado? ¿No me llamas mamón? Pero cuando ya no pude Sí, me solucionar has más. llamado. Pero sí que es verdad que, no sé, a mí pensar unas nociones básicas, sí que te tienes que conocer tu coche al final. Sí, eso es muy importante. A Te mí tienes, pasó- te tienes me que conocer tu coche. Me pasó un chico que estaba empezando con el 4x4 y tal. Y salimos de ruta y bueno, pues por el camino todo bien y sale a la falta y dice, oye, noto coche raro. Y era que en un taller le habían montado unos separadores y había partido 2 espárragos de separador. Se llevaba 4 tornillos. Entonces la rueda le balanceaba un montón. Y decía, ¿qué hago? Yo pensé, digo, a ver, estamos nosotros, yo se lo explico, lo hacemos y tal. Digo, pero ¿le coges solo? Ya. Y le cogió él ya saliendo en la asfaltada. Porque en caminos, con los golpeteos y tal, no lo había notado. Claro. Pero te pasas solo, le va. Porque le da por irse él solo y digo, hostia, digo, la gente también se atreve. Ujú. Claro. ¿Ahí necesario? No.
Necesario no, pero sí que es interesante unas nociones básicas, pero esto es complejo porque no se trata de estudiar mecánica o de hacer un curso de... No, se trata de intentar tu coche, Correcto. investigar un poquito, grupos de WhatsApp, cuando le pasa algo al coche, Tutoriales. intentar interesarte, conocer Claro, un poco el claro. funcionamiento. Yo voy a poner un ejemplo muy fácil que yo, ya ves tú, no es que sepa gran cosa, pero bueno, siempre he visto en hacerme las cosas yo la parte de también aprendo, Una parte también positiva. entiendo. Claro, si yo rompo una homocinética y me la cambio yo, pues la próxima vez que rompa una homocinética sé por dónde tirar. Entonces eso es una cosa que siempre he tenido yo muy en cuenta. En Portugal, al poquito de Portugal, yo noté una cosa muy extraña. A ver si lo puedo decir bien, pero era una cosa muy extraña. Yo voy para adelante, bien, en el momento que freno un poco, hace clac y a partir de ahí sigo rodando sin frenar y algo roza. Tiro para atrás, freno, hace clac y a partir de ahí, hasta que no vuelvo a frenar, no roza. Y empiezas a pensar y dices, esto es rarísimo, tal igual. Y enseguida deduces, pinza de freno. Pinza de freno, ¿por qué? Porque entiendo el sistema, entiendo la pinza de freno, cómo está Claro. posicionada en 2 tornillos, entiendo que cuando el disco va para adelante y frena, empuja la pinza hacia la llanta y tropieza con la llanta. De hecho, perdiste un tornillo. Perdí un tornillo de la pinza. Entonces me tiré al suelo y enseguida yo fui enfocado a las pinzas. Y enseguida lo encontré, he perdido un llevabas ahí tornillo. una idea. Ya llevaba una idea por dónde tirar. Puede ser este ejemplo como puede ser muchos otros. Sí. Pero sí que es interesante, se pudo solventar, apreté bien ese tornillo, ya lo tenía en cuenta, todos los días le daba un apretón y me hice el viaje entero con un tornillo de pinza. Sí. De vez en cuando lo apretaba y ya está. Pero que te puede pasar eso como te puede pasar muchas otras cosas. Sí. Cuando rompí el palier, pues enseguida detectar que es un palier lo que está roto. Porque, Claro. uy, mira, el palier sí que está girando, pero no está transmitiendo la parte de fuera y dices, pues ya está, no es de diferencial, es de palier. Yo qué sé, muchas cosas, unos conocimientos básicos sí que son interesantes. Gracias a entender un poco el sistema de funcionamiento del Jeep, cuando me pasó lo de que no arrancaba en el hielo, en Soria. Hostia, eso fue curioso, ¿eh? Claro, el cubo de agua caliente, ¿eh? Sí. Claro, gracias a entender un poco el funcionamiento, ¿vale? Esto no arranca, está tirando humo blanco denso porque no quema el gasoil. Tenemos que calentar el gasoil como sea porque los calentadores no están bien. Cubos de agua caliente Cada mañana. por encima de todos los conductos de gasoil nos permitía arrancar. poder arrancarlo. Entonces esos conocimientos básicos de entender un poco el funcionamiento del coche. Sí, ahí te puede permitir seguir en el viaje Claro. de otra manera, pues... Sí, un escucha, poquito de mecánica de calle, o sea... Sí, 4 cosas, que siempre te pueden pasar cuatro cosas cosas, que digas, por- madre mía, por ¿cómo le supuesto, y metemos- sobre cómo le todo- metemos mano a esto? Atreverse a hacerlo. Y también te digo que aunque seas mecánico no sabes todo. Claro. Es imposible. No, Quiero decir, hombre, que es por supuesto que no. imposible. Pero vamos, yo creo que unas nociones un poco básicas sí que... Ujú. Yo sí que lo veo interesante. Si sabes mucho y has tocado muchos todoterrenos, pues ya la bomba. Ya Claro. la bomba. Pero un conocimiento básico, por lo menos de tu coche. sí. No de términos generales, pero por lo menos del tuyo. Hmm. Conocer un poco el funcionamiento del tuyo y demás. Pues cosas como, por ejemplo, saber que si tienes un Jeep Grand Cherokee y por lo que sea rompes una homocinética delantera de la transmisión, tú saber que la puedes quitar y puedes ir en trasera. Ese tipo de cosas sobre tu coche te pueden dar ciertas salvadas. Claro. Entonces sí, obligatorio no, pero muy interesante tener un poco de preocuparte de entender tu coche cómo funciona, sí que es interesante para esta afición. Correcto, mi Transcantábrica. Este julio, mis vacaciones, el coche decidió empezar a rajar manguitos de agua. Pues me pilló en un sitio que ahí la grúa no iba a entrar. Menos mal que llevas recambio. Menos mal que sí, primero llevaba recambios, pude solucionar hasta que salía vía pública. En un momento salí vía pública, ya llamé a la grúa, pero ese trago que pasas y ese tiempo y mal rato, por supuesto, que pasas desde que detectas la avería, sabes que está pasando algo. Ahora, ¿cómo voy a llegar yo Probablemente sin cobertura. sin cobertura Solo, completamente? solo que Solo, iba Solo solo. que iba. Sí, sí, sí. A ver, es que esos viajes que haces tú solo... Es que a mí me gustan mucho. Tiene que estar muy guay, pero yo no lo recomiendo, ¿eh? No lo recomiendo. Sí, yo siempre se lo he dicho a todo el mundo, sobre todo cuando empiezan en esta afición, que al monte... Siempre hay que ir acompañado. Al menos 2 coches. Menos, sí. Al Sí. menos 2 A ver, coches. yo lo he hecho con pareja, pero sí que lo he hecho solo también. Pero bueno, también yo llevo esto que llevo el taller, como dice, en el coche, Sí. y del Montero llevaba 200 piezas. Claro. Nunca me ha pasado nada, nunca he tenido que usarla. Pero te puede pasar cualquier cosa, no hace falta que te vayas a nada de gravedad, pero simplemente una avería que no te permita mover el coche, simplemente eso. No, no. Ahí Estás está. en una zona lejos de la civilización, sin cobertura,
¿qué haces? Ahí es donde te asustas. ¿Qué haces? Sí, ahí sí que... Pues si vas con otro coche, pues te subes al otro coche y te vas a buscar dejas, ayuda. una slinga o Claro. lo que sea, lo que puedas hacer, y si no, pues se queda ahí Sí, el lo dejas coche, durmiendo, y vas al día siguiente a ya prueba de vol- cambios, y al día luego siguiente ya vuelves y volverás. reparas. Sí. Al final, cuando te pasa eso, yo creo Pero que bueno, a lo ver, último en lo que piensas es en el desde coche. luego muchas veces lo hemos hablado. Yo no lo recomiendo por la parte, digamos, de lo que es la seguridad, vamos a llamarlo así, pero desde luego tiene que ser una experiencia Brutal. de puta madre. Yo tengo Brutal. muchísimas ganas de repetirlo. No voy a entrar, Mm. pero nos lo vamos a apuntar y vamos a meter un tema. Vamos a meter el tema. Viajar solo, acompañado. Además, Pros tú y no has contras. cogido mucho miedo porque ahora estabas diciendo que te querías volver pronto, ¿no? De hecho, en octubre Se le ha quedado la penita ahí. De hecho, en octubre me volver a hacer Transpirenaica, porque al final es una ruta que me siento como en casa, la tengo bastante controlada y es una ruta muy, aparte que es muy bonita, no tiene complicación. Complicación, No, lo te, que co- quieras te complicas complicarte. lo que te quieras complicar. Ya está, pero es una ruta muy, muy sencillita y sobre todo para empezar a conocer bien el Jeep. Pero viajar solo con un jeep... la tenía que meter, la tenía que meter. Un volante de madera, por Eso favor. te curte. La tenía que meter. La has dejado ahí y había que... había que acabar la frase. Claro, había que aprovecharla. Yo había que digo, a ver si la va a decir aprovecharla. uno de los dos. Bueno, chicos, nos estamos, Pues sí, nos sí, estamos sí, sí. extendiendo ya bastante. Vamos a cortar, bueno, volveremos y nada, vendrán más y tendremos muchas más charradas. No sé si habéis traído algo, si vamos a dejar aquí alguna señal, ya sabéis cómo va Yo sí esto. quería traer esta, que creo que esta... Al final sigue pendiente, tenemos que conseguir traer y pondremos, ya lo hablamos con Álvaro y con Carlos, tenemos que tener aquí Una de pegatina Costa Este, de ¿no? Costa Este, 100%. La de Costa Este mola, pero yo creo que este viaje al grupo nos unió muchísimo y Sí. para mí creo que es importante que esté en esta mesa, ¿no? Yo creo que sí. Totalmente. Esa es la Venga, te doy el pegatina. honor de que la pegues tú. Hombre, Es un claro. honor. Esta, pues bueno, si no se ve bien pondremos un logo para la que veáis. Este es nuestro primer viaje a Marruecos como grupo de amigos, bueno, y para muchos, para mí, también directamente mi primer viaje a Marruecos, en este caso con amigos, y vamos, y fue un viaje espectacular y que hemos abierto una barrera, que es la de bajar a Marruecos, que sin duda pues repetiremos, seguramente más que una ocasión. Pero este viaje fue una auténtica locura. Entonces la voy a dejar por aquí mismo. Me quedé con las ganas de poder ir. Repetiremos, Bueno, repetiremos a la siguiente vendrás. y habrá Seguro. más. Sí. Y a la siguiente Por vendrás supuesto. seguro. Está La claro siguiente que no me la pierdo. es muy complicado coincidir todos, es muy complicado que estemos todos. Pero vamos, esto se merece estar aquí, que fue una experiencia increíble. De hecho, es la camiseta que Adiós. llevas. Bueno, era la ocasión. La guardamos de recuerdo y aquí se queda para el recuerdo nuestro primer viaje. Además, es eso, el primer viaje y el tirarte 11 días con personas, quiero decir, que no Sí, nos sí, hemos sí, ido conociendo increíble. cada uno en una parte y volver con totalmente. las ganas de volverte y con las mismas personas, yo qué sé. Y la verdad es que está chula, ¿eh? Está Sí, muy sí, chula. Sí. Está muy chula. Por cierto, el diseño, ¿Cómo no? DN Design. el departamento de diseño de Cruce de Puentes nos hizo también el Y la logo. camiseta esta también, ¿verdad? Sí, los Sí, sí, logos, sí. los logos, la Espectacular. camiseta, todo. Espectacular. Aparte de la pegatina, que está muy bien, ¿os gustaría dejar una firmita en nuestra mesa? Madre mía, esto se está poniendo interesante y hay que tener cuidado de intentar no borrarlas porque se nos va a quedar una mesa de locos, ¿eh? Sí, Sí. totalmente. Recuerdo que para qué. Así que coger ahí y dejar vuestra marca. Si no os importa, cambiaros los colores para que no Sí. estén, Vale. que no Genial. estén las del mismo color. Te digo que me juntas. has pillado así un poco en frío, ¿eh? Ah, Sí, yo Hombre, esto tampoco me lo esperaba. tampoco hace falta que hagas una gran dedicatoria, No, no, no. ¿sabes? Con dejar señal de tu paso por el canal. Con dejar nosotros vuestra huella agradecidos. suficiente. Ha sido un auténtico placer. Y nada, decir la dinámica, los temas que ya han salido en el programa, pues los apartamos. Quizás el día de mañana, cuando los acabemos, pues haya una segunda ronda con otra gente y demás. Pulsaré ahí un poquito a la... Pero vamos, de momento los apartamos y seguimos teniendo muchísimos, Ahí. ¿eh? Y más que vamos a ir metiendo, nos tenemos que acordar, me parece interesante ese, de hablar del tema de viajar solo contra viajar acompañado, que hay mucha gente que viaja muchísimo y hace cosas muy serias solos y también tiene su aliciente, ¿eh? De hecho, tenemos que meter algunos papelitos más porque la gente nos sigue diciendo cosas Sí. y la última tanda está por Hmm. hacerla. Lo haremos y lo actualizaremos y seguiremos poniendo temas. Qué grande. Y nada, muchísimas gracias a los dos. Ha sido Muchas un gracias auténtico a los placer. Ya hemos tenido este tipo de conversaciones muchas veces, pero bueno, hacerlo Sí. oficial aquí y hacerlo en el garage, en nuestra tertulia, pues ha sido un auténtico honor.
y estamos muy contentos. Ya para acabar de pediros, ya que vemos que os habéis soltado y tal, si os apetece decir unas palabras a cámara a modo de despedida. Y ya con esto ahora ya me había enfriado, ¿eh? cerramos el récord del canal, ¿eh? Sí, sí, sí. El Todo bien. récord del canal de tiempo. Sí. Mira. Ha sido un auténtico placer. La verdad que es súper bien. Sí, la verdad es que apoyar a estos dos chicos que son gente maravillosa, son un amor de personas. Apoyarles, darle like, suscribiros y escribir en comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, André. ¿Tú quieres decir algo? o A ver, así? que la despedida suya ha sido muy potente, entonces ya es complicado, pero sí, al final, yo qué sé. Ojalá que esto despegue a tope y, yo qué sé, dentro de unos años podamos verlo desde otro punto de España con los 4x4 y sigamos compartiendo la misma afición juntos, chicos, yo qué sé. Que esto vaya donde quiera, pero sobre todo nuestra afición sigue. Que esto siga y a ya tope. está. Bueno, y no Genial. vayáis muy lejos que volveréis, en algún momento. Yo espero volver. Muy bien, ojo. Sí, no querías venir y ahora ya quieres volver, ¿eh? Ahora me gustaría volver, sí. Qué bien, qué bien. Muy bien. Pues nada, Nada, chicos. nos vamos a quedar aquí un rato, pero ya fuera de cámaras. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí. Esperamos que lo hayáis pasado igual de bien que nosotros y nos vemos en próximos episodios. Nos vemos. Hasta luego.